Primero que todo, gracias por entrar al video, y antes de comenzar quiero darles las gracias a todos por ayudarme a llegar a los 40.000 suscriptores. De verdad, su apoyo significa muchísimo, así que como siempre deja tu like, comenta y suscríbete si aún no lo has hecho. Cuando dos estudiantes de la Academia de Magia se desafiaron a un duelo, nadie esperaba un resultado como ese. Gray lanzó una esfera de éter mágico 100 veces más grande que la de su oponente. Si el profesor no hubiera intervenido, el otro estudiante habría sido completamente destruido. Al mirar a Gray, nadie podía entender cómo había adquirido tal poder. Nunca antes un estudiante había poseído una fuerza mágica semejante. Pero la verdad es que Gray es un regresor y no siempre fue tan fuerte. Así es como comenzó su historia. Es la batalla final entre los mayores héroes de la humanidad y su enemigo demoníaco, pero esta vez no seguimos a un héroe glorificado ni sobrepoderoso. En cambio, nuestro protagonista es solo un soldado raso, cumpliendo con su deber con diligencia. Siendo el pobre diablo que es, un rayo láser perdido atraviesa directamente su pecho, con tanta fuerza que ni siquiera intenta resistirse y simplemente deja que lo atraviese. Y así termina su historia. En sus últimos momentos observa a sus compañeros caídos, muertos y esparcidos por el campo de batalla. En cuanto a los llamados grandes héroes, están enfrascados en un intenso combate contra el archienemigo de la humanidad, el Aniquilador. Entre los héroes hay 4 valientes guerreros, cada uno con rasgos únicos y poderes deslumbrantes. Y luego están los tipos como nuestro muchacho, simples soldados de a pie, lanzados al combate como peones sacrificables. Son básicamente como personajes no jugables parados en una esquina sin diálogo. Su propósito, morir. Se siente patético pensando en lo poco que ha contribuido a esta guerra, si tan solo hubiera nacido con algún talento, pero por muy poderosos que sean esos héroes, tampoco tienen oportunidad. El Aniquilador los corta como si fueran pepinos, literalmente un solo golpe basta para acabar con ellos. Resulta que ese monstruo solo estaba jugando con sus presas todo el tiempo. El destino de la humanidad finalmente está sellado, o al menos eso creía Gray Lee. Entonces recuerda que su corazón ya ha sido hecho pedazos, y aún así no está muerto. Lo siguiente que sabe es que está de pie en medio de las ruinas. Frente a él se encuentra un ser omnipotente, que no ofrece ningún contexto sobre lo que está ocurriendo. El misterioso individuo afirma que el cuerpo de Gray ya ha sanado, pero lo sorprendente es que se ha curado a sí mismo utilizando poderes que siempre habían estado enterrados en su interior. La entidad continúa diciendo que Gray es, de hecho, mucho más fuerte que el Aniquilador, el mismo bastardo que masacró a todos esos héroes como si fueran cerdos. Sin embargo, no está seguro de que Gray pueda controlar ese poder, así que por ahora el ente le presta una fracción de su propio poder, solo la suficiente para derrotar al Aniquilador. De vuelta en el mundo real, la espada de Gray se ve instantáneamente envuelta en una energía misteriosa otorgada por el ser todopoderoso. Sin perder tiempo, pone a prueba esa energía para ver si es real o solo una ilusión. Resulta que el poder es completamente genuino y devastador. Incluso el Aniquilador lo felicita por su fuerza, pero todavía no es suficiente. Cuando Gray intenta otro ataque, ¡bam!, es cortado a la mitad como los demás. La sangre brota de su cuerpo partido mientras el Aniquilador, curiosamente, lo vuelve a elogiar. Es la primera persona que lo ha obligado a luchar con todas sus fuerzas, pero el Aniquilador se lleva otra sorpresa. Gray aún no ha terminado, esa energía oscura lo impulsa. La mitad inferior de su cuerpo, que había desaparecido segundos atrás, se ha regenerado, hecha completamente de energía negra. El tipo está en modo Black Clover total, blandiendo una espada colosal. Es un espectáculo impresionante, alguien que realmente logra hacer vacilar al Aniquilador. El enemigo no ve otra opción más que levantar un escudo en forma de panal para protegerse. Gray ya ni siquiera parece humano, cae con su enorme hoja y el impacto lanza ondas de choque a través del aire. El escudo se hace añicos y el arrogante villano recibe el golpe de lleno. Ahora el bastardo se pregunta seriamente si lo que tiene enfrente siquiera sigue siendo humano. Demonios, ni siquiera está seguro de si Gray sigue con vida. Mientras tanto, nuestro chico se está haciendo la misma pregunta, pero por ahora lo único que importa es la pelea. Y sí, este fenómeno es duro como el acero, pero nuestro chico también está decidido a hacer los cálculos y destrozar a este bastardo. No va a detenerse hasta borrar a esta amenaza del mapa. Lanza otro tajo salvaje y este tipo espeluznante empieza a sangrar una especie de sangre dorada. En respuesta, el monstruo desata una especie de jutsu de otro nivel y le brotan alas celestiales. Parece que está jugando con el tiempo mismo. El día se convierte en noche, con la luna brillando como un reflector de los dioses. Es bastante impresionante y Gray lo admite, pero no lo suficiente como para hacerlo dudar. Acelera a fondo y lanza un ataque preventivo directo al cuello del Aniquilador, pero sorprendentemente la espada no lo atraviesa.
hay otra vez un extraño escudo alrededor de él. Entonces empieza a soltar tonterías que no entiendo en lo absoluto. Aparentemente, dentro de este plano del verdadero crepúsculo, nada puede hacerle daño, o al menos eso es lo que afirma este bastardo. Le dice a Grey que mire hacia el cielo para que vea lo mal que está la situación. Nuestro chico mira por curiosidad y ve una especie de estrella cegadora brillando con una intensidad demencial. Luego, ¡boom!, esa cosa cae como un maldito meteorito y borra a Grey de la existencia. El aniquilador queda en pie, victorioso, mirando hacia el cráter que quedó atrás. Pero, por suerte, esa misteriosa entidad de antes aparece otra vez, justo a tiempo para rebobinar todo y enviar a nuestro chico al pasado con una sola misión: salvar el mundo. Por cierto, el nombre de ese hombre misterioso es Cronos. Aparentemente, él y el aniquilador tienen algún tipo de historia juntos, pero nadie dice cuál. En fin, volvemos a nuestro chico, que abre los ojos en un tranquilo y verde vecindario, justo después de su regresión. Es un lugar pacífico, calmado y, para ser sinceros, bastante fotogénico. Resulta que está en su pueblo natal, Renado Village. No solo su pueblo, sino la versión pasada de este. Ha retrocedido casi 15 años en el tiempo. Parece que Cronos cumplió su palabra. Grey ha sido enviado atrás en el tiempo para tener una última oportunidad de salvar el mundo. De pronto, un dolor punzante le recorre la mano. Cuando la observa, nota heridas y vendajes alrededor de la muñeca. Ahora que lo piensa, este fue el momento de su vida en que básicamente era el saco de boxeo de Belder y su pandilla. Pero con esta nueva oportunidad sería bastante patético si terminara siendo intimidado otra vez. Aunque, siendo sinceros, no hay forma de que pueda enfrentarse a esos tipos de frente. Están muy por encima de su nivel. Viéndolo bien, incluso derrotar al aniquilador parece un sueño. De cualquier modo, tiene que averiguar cómo lidiar con esos abusones, o estará condenado a revivir el mismo sufrimiento una y otra vez. Parece que el tipo no puede tener un respiro. ¿O sí? Justo entonces se topa con los mismos idiotas a los que más temía. Por supuesto, son Belder y sus matones. Como han estado aburridos últimamente, han estado buscando a nuestro chico, ansiosos por continuar su tradición del viejo y clásico acoso escolar como si fuera su nueva religión. Le lanzan una espada de repuesto a los pies, ordenándole que la recoja. Nuestro chico se queda mirando la espada sin entender nada. Aún no ha captado qué traman estos tipos. Después de todo, han pasado 15 años, así que sus recuerdos están algo borrosos. Belder, mientras tanto, asume que Grey se hace el tonto a propósito, así que tiene la amabilidad de recordarle sus habituales combates de práctica. Al oír eso, Grey intenta quitárselos de encima, señalando su mano herida. Les agradece la invitación, pero desafortunadamente no puede unirse porque la herida aún no ha sanado. Pero parece que no podrá librarse de esos vagos a menos que tome la espada y pelee. Incluso le aseguran que las espadas están completamente sin filo, así que apenas hay riesgo de hacerse daño. Sin embargo, Grey no puede quitarse de encima la sensación de que, aún así, podría lastimarse. Por muy sin filo que esté una hoja, sigue siendo un pedazo de hierro. Un golpe mal dado en el lugar equivocado podría mandarte derechito al otro mundo. Y tiene razón, un simple toque en las pelotas y terminas doblado en el suelo del dolor. Pero esos tipos no entienden la lógica detrás de sus palabras. Belder toma su postura, listo para atacar. Odia que Grey le diga que no, así que carga contra él como un toro furioso para iniciar el duelo. Grey apenas tuvo tiempo de agarrar la espada y ya tiene al otro encima. Le parece ridículo que este tipo lo llame combate de práctica, mientras arremete como si estuviera furioso con su propia madre. Entonces Grey recuerda algo que le dijo un antiguo médico militar. La razón por la que su técnica con la espada nunca mejoró fue por una lesión que sufrió de niño. Ahora que lo piensa, quizás esta sea la lesión que cambió su vida para siempre y lo obligó a vivir como un debilucho. Belder baja su espada con fuerza, pero Grey se desvanece de su vista y esquiva el golpe. Incluso el propio Grey se sorprende de haber podido hacerlo. La cara de Belder, en cambio, se tensa al ver semejante agilidad. Lanza otro golpe que Grey vuelve a esquivar, luego otro rápido hacia los pies, también evitado sin esfuerzo. El bastardo se esfuerza al máximo por alcanzarlo, como un hombre sediento de sangre en plena misión, decidido a derribar a su oponente, pero Grey se mueve como un ninja en cocaína. Al principio, Grey pensó que Belder se había vuelto lento, pero luego se da cuenta de que no es Belder el que está más lento, sino él quien se ha vuelto más rápido. El tipo literalmente esquiva cada golpe como si le debiera renta. Incluso los matones de Belder no pueden ignorar lo que están viendo. Es como si Grey fuera una persona completamente distinta. Puede que no tenga el cuerpo que solía tener, pero conserva los recuerdos de todas las batallas que ha peleado. Con toda esa experiencia grabada en su mente, su cuerpo se mueve prácticamente en piloto automático. Apenas tiene que esforzarse para esquivar los ataques. Luego, Grey toma la espada para seguir con este combate de práctica, que ya no se siente tan de práctica.
Velder se ahoga en su propio ego, tratando desesperadamente de aplastar a Grey bajo su espada Roma, pero nuestro chico ya tuvo suficiente. Balancea su espada por primera vez. El tirón repentino de su poderoso golpe deja la mano de Velder doliendo como el infierno. Eso solo demuestra lo patético que es Velder en realidad. Si Grey es honesto, siente que el verdadero perdedor aquí es él, peleando contra un debilucho así, pero también cree que Velder no merece ni una pizca de lástima. Es el pedazo de miércoles que lo acosó, le robó el futuro y le causó todo ese sufrimiento. Así que, con todo respeto, Grey va a hacer que Velder pruebe su propia medicina. En el siguiente movimiento, Grey derriba sin esfuerzo la espada de Velder, desarmándolo al instante. Mientras Velder solo siente la humillación, Grey se da cuenta de que este tipo es aún peor de lo que pensaba. Aprovecha la oportunidad para lanzarle una burla, mofándose de su incompetencia con la espada. Un solo golpe bastó para mandarle el arma volando. Pero bueno, quedarse desarmado no debería ser problema. Al fin y al cabo, fue Velder quien insistió en que esas espadas sin filo eran totalmente seguras para una pelea. Grey está completamente desatado, balanceando la espada tan rápido que literalmente corta la piel de Velder, haciendo que la sangre brote. A medida que la gravedad de la situación se asienta, las rodillas de Velder pierden toda fuerza y se doblan. Espera un minuto. Grey pensaba que estaba usando una espada sin filo. Entonces, ¿por qué demonios este tipo empezó a sangrar? Cuando mira su espada para confirmar, descubre que efectivamente es una espada sin filo. Aunque si hubiera sido una espada afilada, este sujeto probablemente estaría muerto. Ahora no hay que distraerse de la situación actual. Grey balancea la espada con precisión, derribando varios dientes y dejando la nariz de Velder sangrando como loca. Nuestro chico está parado justo sobre ese bastardo, dándole escalofríos de por vida. Siempre es bastante divertido ver a los pedazos de basura arrogantes convertidos en un desastre llorón. Parece que con esto basta para humillar a Velder por el resto de su vida. Oh, bueno, parece que hablé demasiado pronto. Este bastardo todavía no aprendió la lección. Les ordena a sus matones que atrapen a nuestro chico y le den una paliza hasta dejarlo hecho polvo. Los matones dudan en avanzar por razones obvias. Literalmente acaban de ver a su jefe ser golpeado como un perro patético, así que no tiene sentido correr la misma suerte cuando pueden evitarlo. Uno de ellos sugiere que ataquen al unísono para abrumar a Grey. El trío rápidamente entra en acción, rodeando a nuestro chico desde todas direcciones. Sin embargo, Grey sigue tan tranquilo como siempre. Si estos tipos desean desesperadamente morir, él está más que listo para concederles ese deseo. Todos saltan hacia él con la intención de acabarlo ahí mismo. Al principio, Grey sentía algo de lástima por estos vagabundos y había decidido perdonarlos, pero parece que no se detendrán hasta aprender su lección. Así que les da a estos rufianes lo que realmente merecen. No pasa mucho tiempo antes de que sus caras queden tan hinchadas como el trasero de un babuino después de un masaje facial despiadado. Una vez más, Grey encuentra ridículo que estos emojis llorones en forma humana solían ser su peor pesadilla. Recuerda que este grupo actualmente son estudiantes del dojo de esgrima de Zarya. Velder admite que son estudiantes de ese dojo, aunque no han ido últimamente porque estos inútiles creían que ya eran lo suficientemente fuertes, bastante bajos sus estándares, considerando que se supone que deben ser hábiles. No es que Grey espere mucho del dojo en sí. Grey muestra interés en unirse al dojo y quiere que estos tipos actúen como sus referencias. Velder se niega rotundamente, ya que no puede imaginar las consecuencias cuando su maestra descubra que le dieron una paliza humillante. Grey sabe exactamente cómo tratar con ellos, simplemente balancea su espada alrededor para intimidarlos, insinuando lo peor que podría pasar si no obedecen. Curiosamente, esa pequeña amenaza funciona de maravilla. Velder no solo queda humillado, sino que la paliza le dio la velocidad de un guepardo. Literalmente corre por la carretera hacia el dojo lo más rápido posible, dejando atrás a sus amigos. Un rato después llegan al pueblo. Mientras caminan, Velder expresa su curiosidad sobre por qué Grey quiere unirse a un dojo. Resulta que este dojo tiene una plaza de recomendación para la academia. Nuestro chico no tiene que decir más, ya que está seguro de que Velder es lo bastante maduro para entender cuál es su objetivo principal. Uno de los tipos se pregunta por qué Grey siquiera siente la necesidad de unirse a una academia si ya es tan fuerte. Lo que no saben es que para Grey el listón está mucho más alto. Él tiene su propia definición de suficiente. Recuerda vívidamente el día en que todos los héroes de la humanidad fueron masacrados como cerdos en un abrir y cerrar de ojos, y ese se suponía que era el grupo más poderoso del mundo. Olvídate de los héroes, ni siquiera él pudo hacerle un rasguño a ese bastardo con todo el poder misterioso que tenía. Solo Dios sabe cuánta fuerza será suficiente para derrotarlo, aunque no estaba completamente desesperado en ese entonces. En el momento en que obtuvo esos poderes oscuros tan increíbles, se sintió como un ser omnipotente capaz de destruir cualquier cosa.
Lo que lo frenaba era su falta de habilidad en la esgrima. Había estado dependiendo de unos pocos trucos que aprendió del Santo de la Espada. Si tan solo hubiera pasado más tiempo entrenando con la espada, igual que el Santo de la Espada, está seguro de que habría podido cambiar el rumbo de la batalla por sí solo. Probablemente por eso Cronos lo envió aquí, para que entrene hasta ser digno de empuñar de nuevo ese misterioso poder oscuro. Un poco más tarde conocemos a la maestra de la que los matones hablaban. El grupo recibe una reprimenda brutal por pelear con un civil al azar. Y lo peor, después de desafiar a ese civil terminaron humillados. Esta mujer intimidante es la instructora del dojo de esgrima Saria. Belder intenta aclarar que en realidad no estaban tratando de intimidar a nadie, que solo fue una pelea de práctica. El pobre idiota recibe un golpe devastador por sus mentiras, tan fuerte que casi lo manda a la luna. Sus compañeros tiemblan de miedo, deseando simplemente sobrevivir al día. No hay nada que temer, chicos. La paliza que ella les dio fue solo una lección. Si ellos llaman pelea de práctica a golpear a alguien desarmado, entonces lo que ella hizo también cuenta como una pelea de práctica. Apunta su espada justo sobre la fea cara de Belder y lo expulsa inmediatamente del dojo. No solo a él, también a sus compinches. Con eso, los patéticos matones toman a su patético líder y se marchan patéticamente. Inmediatamente, Saria se da la vuelta, se arrodilla y se disculpa con su nuevo recluta en nombre de sus exalumnos, que le causaron tantos problemas. Nuestro chico le resta importancia a la disculpa. De vuelta al tema principal, ella ha oído que él quiere una recomendación para la academia y él lo confirma. Dado que Belder y su equipo de segunda categoría le causaron tantos problemas, está dispuesta a escribirle una carta de recomendación. Aunque antes de hacerlo quiere que demuestre su valía. Ambos se enfrentan con espadas de madera en mano. Siendo la mayor, ella generosamente le da la oportunidad de atacar primero. Y así comienza el intercambio de golpes. Se mueven tan rápido que lo único que dejan atrás son siluetas de sus feroces ataques. Mientras tanto, Saria hace su trabajo, evaluar las habilidades de nuestro chico. Puede notar que su estilo de esgrima es bastante práctico para su edad, es como si hubiera pasado por incontables batallas. Ahora tiene sentido por qué esos idiotas fueron derrotados tan fácilmente por una sola persona. Su estilo es en su mayoría autodidacta, pero de vez en cuando su técnica se parece a lo que se enseña en la academia. Esto probablemente significa que alguien lo entrenó, aunque su técnica aún es algo tosca. Lo que sí es seguro es que tiene muchísimo talento bruto esperando ser pulido al máximo. Básicamente ha encontrado un diamante en bruto. Ahora que ha terminado su evaluación, decide concluir el duelo con un último golpe. Nuestro chico se prepara y desvía su ataque sin esfuerzo. El macabro baile comienza otra vez. Gray literalmente desvía cada uno de sus golpes como si fuera alérgico a recibir daño. Esto hace que la mujer empiece a ponerse nerviosa. La falta de vacilación en él la desconcierta. Es como si ningún ataque pudiera romper su postura. Incluso empieza a molestarse consigo misma por tener que darlo todo en una pelea de práctica, que solo debía servir para evaluar las habilidades del joven. Se ve tan sobrepasada que comienza a sentir miedo. Por un momento, él parece una entidad demoníaca a punto de desatar algo enorme. Después de resistir el último ataque de nuestro chico con facilidad, ella se da cuenta de que fue solo un golpe salvaje. Después de ese movimiento, Gray empieza a sentirse cansado y su energía disminuye. La mujer ve su agotamiento y lo confunde con una debilidad en su defensa, así que se lanza como una gata salvaje solo para encontrarse hackeada en el acto. La situación se ha invertido. La espada de madera rota cae al suelo mientras Gray se queda atónito. Por un segundo volvió a sentir el mismo poder oscuro que había obtenido en su batalla contra el Aniquilador. El hecho de que usara un pequeño rastro de ese mismo poder ahora significa que todavía tiene acceso a sus habilidades, incluso después de haber regresado al pasado. Pero entonces ocurre, un dolor insoportable lo consume por completo, haciéndolo caer de rodillas. No puede mantenerse en pie, mientras Saria, alarmada por su condición, quiere ayudarlo. Incluso después de usar solo una fracción de su poder, Gray se da cuenta de que su cuerpo actual es incapaz de sostener sus habilidades. Aún así, reúne la determinación suficiente para ponerse de pie otra vez, a pesar de que su cuerpo tiembla. Después de asegurarle que está bien, Gray se pierde en sus pensamientos, dándose cuenta de que apenas puede mantenerse en pie, lo que resalta lo cuidadoso que deberá ser al usar sus habilidades. Además, está considerando si debería revelar la verdad sobre su poder a la espadachina que tiene delante. Saria lo observa completamente confundida. Mientras tanto, nuestro chico evalúa la situación con calma y concluye que no debería contarle a nadie lo que ocurrió. Después de todo, ¿quién creería una historia tan absurda? Y además, ni siquiera puede controlar sus poderes oscuros a voluntad para demostrarlos. Teniendo eso en cuenta, inventa una excusa inocente, que simplemente se esforzó demasiado, pero para la maestra de la espada no le cree ni por un segundo. Le parece ridícula esa excusa. No hay forma de que él hubiera podido partir su espada de madera cuando ambos estaban usando armas sin filo.
Ella demuestra serlo bastante astuta como para notar que Gray le oculta algo. Ella apunta lo que queda de su espada hacia nuestro protagonista, haciendo que Gray pregunte si hay algún problema. Por su reacción, Zarya entiende que él no quiere hablar del tema por ahora. En lugar de presionarlo, respeta su decisión y le pregunta sobre su interés en obtener una recomendación para la academia. Gray confirma que escuchó que ella podría ayudarlo con eso. Zarya no lo niega, enfatiza que con su autoridad puede darle una recomendación para la Academia Real de Esgrima, la mejor institución educativa del reino, pero sorprendentemente añade que no tiene intención alguna de recomendarlo para asistir allí, argumentando que Gray no es apto para esa academia. Sus palabras frías lo hieren más que cualquier espada. Gray empieza a dudar de sí mismo, reconociendo su debilidad. Su ataque final fue lo único destacable que hizo en la batalla, pero Zarya no ha terminado. Continúa diciendo que en lugar de ir a la Academia Real, debería apuntar a la Academia de la Unión Mundial. Un giro inesperado. La revelación lo golpea más fuerte que un camión Isekai. Aunque la Academia Real es la más prestigiosa del país, la Academia de la Unión Mundial es la mejor del mundo entero, considerada la cima del dominio con la espada. Gray queda sin palabras. Esa misma academia mágica es responsable de formar al escuadrón de batalla más poderoso, incluyendo a la legendaria Santa de la Espada. De inmediato, Gray pregunta si siquiera está calificado para asistir a una institución tan prestigiosa, pero Zarya destruye sus esperanzas al decirle que en su estado actual no tiene ni una mínima posibilidad de entrar. La maestra sabe que incluso Gray es consciente de sus limitaciones, sobre todo con su cuerpo débil y lamentable. Para la Academia Real quizás podría lograr un milagro por su habilidad con la espada, pero no es el caso para la Academia Unión Mundial, así que sí, está perdido si no entrena como loco. Incluso Zarya se sorprende. El chico tiene un talento milagroso con la espada, pero un cuerpo de palillo. La duda comienza a consumirlo, haciéndolo temer a los monstruosos oponentes que enfrentará en la Academia de la Unión Mundial. Con su cuerpo actual, eso es impensable. Viendo su desesperanza, Zarya le señala que se rinde demasiado rápido, aunque aún faltan 9 meses para el examen de ingreso. Sin confianza en sí mismo, Gray piensa que ni siquiera ese tiempo será suficiente. A pesar de intentar animarlo, Zarya reconoce que el tiempo es escaso, pero aún así le ofrece una oportunidad. Quiere que confíe en ella durante esos 9 meses, porque lo va a hacer sufrir como nunca antes. Sí, parece que va a contratar a David Goggins y hacerlo correr 3 ultramaratones y hacer 6000 dominadas. En fin, Gray admite que no quiere sufrir, pero no tiene otra opción. Declarando estar listo, espera que la maestra lo entrene bien. Zarya aprecia su determinación. Podrías pensar que eso es una buena señal, pero el ambiente cambia drásticamente cuando la mujer anuncia oficialmente el inicio de su entrenamiento infernal. Comienzan las pruebas agonizantes de Gray, entrena como Goku y honestamente come como él también. Ella lo pone en una fase de aumento de masa, aunque con comida bastante cuestionable. Sus duelos de espada continúan con el objetivo de perfeccionar su técnica. 8 meses pasan así. Felicitaciones a Gray por su cuerpo esculpido tras ese largo entrenamiento. Incluso Zarya admira su físico. Ahora que han llegado a este punto, ya no tiene nada más que enseñarle. Está listo para enfrentarse al mundo real, pero su actitud relajada confunde a Gray, ya que aún falta un mes para el examen. Zarya le recuerda que el viaje hasta el lugar del examen tomará tiempo, por lo que debe partir temprano. Como muestra final de gratitud, Zarya le entrega una bolsa de dinero para que tenga un viaje cómodo y sin preocupaciones, cubriendo sus gastos, una verdadera maestra. Aún así, Gray no se siente bien con la idea de irse tan pronto. Su trato distante lo entristece, creyendo que lo está alejando como si fuera una carga. Ella sonríe pensando que él está exagerando. De repente, Gray menciona el rumor de un nido de ogros cercano, lo que alarma a Zarya. También le señala que el pueblo está en peligro debido a la falta de guardias. Zarya confirma la existencia del nido, descubierto recientemente, pero sonríe, convencida de que nada malo ocurrirá. Si pasa lo peor, dice, solo tendrán que pedir ayuda a la capital real. Aunque Gray está preocupado, ella insiste en que debe concentrarse solo en el examen. En su mente, él está convencido de que su maestra miente para tranquilizarlo. La capital nunca enviará ayuda a un pueblo tan pequeño, y cuando los ogros ataquen y destruyan el lugar, Zarya morirá enfrentándolo sola, tal como sucedió en su vida anterior. De todos modos, no le dice nada y solo le agradece por todo lo que hizo. Planea partir de inmediato, ganándose una sonrisa de Zarya. Ella y sus 2 grandes personalidades lo animan a aprobar el examen. Unos días después, la vemos recorriendo un sendero peligroso rumbo al nido. Restos humanos cuelgan horriblemente de los árboles como advertencia. Zarya sigue el rastro de sangre que encontró, consciente del peligro que la espera. Pero antes de actuar, la espada maestra se alarma al escuchar una voz familiar, la de su discípulo, sentado sobre una rama. Él pregunta a dónde se dirige su amada maestra tan tarde en la noche.
Al recibir una entrada sorpresa de él, ella le pregunta qué está haciendo justo aquí, cuando se supone que debería estar concentrándose en la academia. Aterrizando firmemente en el suelo, él la provoca por cuestionarlo, cuando debería ser él quien la cuestione a ella. Ella le mintió cuando dijo que iba a ignorar la situación del nido y dejar que la capital real se encargara de ello. Poniendo una excusa, Zarya explica que la capital real se negó a venir debido a sus asuntos personales, por lo que ella tomó el trabajo por sí misma. Ella confía en su habilidad con la espada, creyendo que sea lo que sea que haya en ese nido puede derrotarlo, especialmente después de recibir el informe del explorador. Zarya revela que su oponente va a ser un ogro de élite y los monstruos secuaces rondan unas 50 criaturas, además del jefe. Ella sabe que luchar contra los monstruos será difícil debido a su número, pero eso no la detiene de ir. Por cierto, incluso Grey admite que un ogro de élite no es fuerte, al menos no lo suficiente como para derrotar a una mujer de su calibre. Sin embargo, el asunto con los ogros es que su ventaja única reside en su inteligencia y su número abrumador. Con tantos de ellos en ese nido, Zarya definitivamente morirá si logran rodearla y abrumarla. Aparte de eso, nuestro chico sabe una cosa con absoluta confianza. Debido a su conocimiento de su vida anterior, dejar que Zarya asuma la misión sola es como enviarla a su muerte. Y, al final, el pueblo también será destruido sin ningún protector restante. Ese es el oscuro futuro que él ya ha experimentado antes. Con eso en mente, el joven discípulo solicita formar equipo con ella, pero su maestra no es amable, afirmando que está bien por su cuenta. En lugar de perder tiempo tratando de convencerla de que no será suficiente, Grey inteligentemente le dice que quiere ganar experiencia de combate real. Incluso llega a hacerla sentir culpable, preguntándole si tiene miedo de que él se convierta en una carga en su camino. Aunque es inteligente, su maestra señala lo ridículo de lo que acaba de decir. Su diferencia de habilidad es casi idéntica en este momento, hasta el punto de que ella lucha para pelear con él durante sus combates de práctica. Incluso con ese hecho en consideración, Zarya le recuerda a su discípulo que una batalla real es muy diferente, especialmente cuando se tiene en cuenta un nido de monstruos como este. Esta tarea implica un peligro inmenso, que es la razón por la cual ella no quiere que Grey arriesgue su vida, al menos no hasta que tenga más experiencia de combate. Su discípulo está devastado al escuchar su convicción. Después de todo, Zarya no cedía en su postura, así que recurre a un último recurso, una idea que quiere compartir con su maestra. Al principio, ella se sorprende, hasta que Grey directamente la desafía a una pelea, prometiendo dejarla inconsciente y luego ir él solo a enfrentarse al ogro. La situación se vuelve tensa. El discípulo acaba de desafiar a su maestra a una batalla real. Con su espada apuntando hacia ella, Grey espera su respuesta. Al darse cuenta de que su estudiante es tan terco como ella, Zarya admite la derrota. No quiere que él vaya solo, así que acepta su sugerencia anterior de ir juntos. Todo lo que le importa es que él regrese entero. Y sí, el entero es real. Ambos se unen y se adentran en el bosque para enfrentarse a los monstruos. La noche avanza y finalmente la maestra y el discípulo descubren la ubicación del nido. Los monstruos inteligentes usan su entorno a su favor. Hicieron un nido que no deja espacio para escapar en caso de que alguien se atreva a llegar hasta aquí para desafiarlos. Zarya piensa que las criaturas deben tener confianza en su habilidad, mientras que Grey argumenta que en realidad es más una desventaja para ellos dos, ya que tendrán que luchar con cuidado. Observando desde una distancia segura, ella se muestra bastante sorprendida. El jefe no se encuentra por ninguna parte entre el grupo, lo que la hace preguntarse si se está escondiendo en su tienda. Si ese es el caso, es bueno para ellos, porque de esta manera podrán matar a muchos de los secuaces antes de que el ogro de élite pueda enfrentarlos. Para discutir la estrategia de batalla, Zarya instruye a su estudiante que ataque a los monstruos desde un lado, mientras ella cubrirá el otro. Ejecutando el plan de inmediato, ambos se lanzan a la acción con sus espadas en mano. El enfrentamiento comienza. Antes de que los monstruos sean siquiera capaces de comprender la situación, la majestuosa Zarya ya está encima de ellos, ejecutando un golpe limpio a la cabeza, haciendo un balón con la cabeza de la criatura mientras cae al suelo. Con el primer monstruo abatido, el resto gruñe y ruge entre sí en su lenguaje. Todo el grupo está enfurecido y entra directamente en modo asesinato, preparando sus armas para matar a los intrusos. Pero no importa, ya que nuestro chico está en modo bestia con la forma en que está masacrando a la horda. Este tipo es un ejército de un solo hombre, cortando a varios monstruos al mismo tiempo. La elegante Zarya es igual, mostrando sus impresionantes habilidades. Los dos son imparables. Grey y Zarya cubren perfectamente las espaldas del otro. En el lapso de unos pocos minutos, cada monstruo a la vista ha sido reducido a un recuento de cadáveres para ellos.
Por cierto, ella está bastante impresionada por la determinación inquebrantable de Grey en una batalla real. Nunca ha estado más preparado, advirtiendo a su maestra que también se mantenga en guardia. Pero aquí está el asunto. Algo en la situación le da una mala sensación. Esta pelea ha sido demasiado fácil para ellos, demasiado fácil, de hecho. Porque si este es el nivel que Zarya tenía que enfrentar, entonces podría haber derrotado a todos ellos por sí sola, incluso sin su ayuda. Y eso lo lleva a un estado de inquietud, porque lo que sea que esté descansando dentro de la tienda va a ser mucho más aterrador que cualquier cosa que hayan enfrentado hasta ahora. Hablando de eso, el par de ojos amenazantes de la criatura brilla a través de la tienda oscura, mirándolo desde lejos. En el segundo en que Grey entra en contacto con los ojos de la criatura, se estremece de shock. A pesar de su fuerza, se acobarda y le dice a su maestra que deben irse inmediatamente. Incluso Zarya no entiende qué le ha pasado de repente. Sin explicar nada, él le grita que corra, con tanto miedo en su voz que Zarya no lo cuestiona. Simplemente sigue sus instrucciones y corre justo detrás de él. Mientras corren podrías pensar que escaparán, pero no, porque su oponente, aterrador, literalmente salta desde los cielos con un enorme salto vertical. Grey está aterrorizado cuando el monstruo planta sus pies en el suelo, enfrentando a los audaces humanos. La expresión de Zarya cambia a una de sorpresa, señalando cómo el monstruo jefe ha venido personalmente a ellos para una batalla. Pero entonces Grey suelta una bomba que nadie esperaba. Este no es el monstruo jefe en absoluto. Justo cuando está a punto de revelar la ubicación del verdadero jefe, una voz monstruosa ruge detrás de ellos. Este rugido provocador desata otra horda de criaturas que los persigue. El ruido estremecedor es ensordecedor para Zarya, pero para los ogros los ha convertido en maníacos sedientos de batalla. Zarya tiembla de miedo, incapaz de comprender sus propios sentidos. Hay una criatura más aterradora, más siniestra que un ogro de élite y está comandando a todo el grupo. Finalmente, Grey revela que se enfrentan a un general ogro. Él es el verdadero jefe del nido de monstruos. Tengo que recordarles, están literalmente acorralados en este momento. En un lado está el ogro de élite bloqueando su escape. Retroceder tampoco es una opción, porque una gran horda los espera junto con el verdadero jefe del nido. Zarya expresa su sorpresa, sabiendo perfectamente que no pueden enfrentar a un monstruo así, ni siquiera con su nivel. Su única oportunidad de victoria es matar al ogro de élite frente a ellos para escapar. Así que hace exactamente eso, cargando contra la bestia y chocando su arma contra la suya. Decidida a ganar esta batalla, aprovecha una abertura y conecta un corte afilado en el cuerpo de la criatura. La sangre brota del corte y aunque normalmente esto sería una buena señal, su preocupación solo empeora cuando nota que la herida se está curando nuevamente. Mientras tanto, nuestro chico lucha contra docenas de monstruos él solo, compartiendo su conocimiento sobre las habilidades del general ogro. Aparentemente, su rugido aumenta significativamente la fuerza y la velocidad de recuperación de los monstruos. Básicamente, están enfrentándose a un ogro de élite con esteroides. Derrotar incluso a uno normal es tan difícil en este momento que incluso Grey está teniendo problemas. Cortando a uno de los monstruos, le dice a Zarya que cubra su espalda, le instruye que solo retrase la batalla un poco más, lo que la hace cuestionar qué tipo de estrategias milagrosas tiene planeadas. A eso, nuestro chico comparte que en una situación como esta solo tienen un objetivo a la vista, y ese es matar al más feo de todos, al bastardo que se esconde detrás de su horda. La lucha por la supervivencia comienza mientras Grey choca su espada contra uno de los monstruos. Reflejando su molestia por haber sido rodeado y flanqueado, desvía el tajo y se encuentra con otro monstruo furioso que se lanza contra él. Corta a través de los enemigos, concentrándose en abrir un camino despejado frente a él para poder llegar a su objetivo. Sin embargo, en su descuido, usa tanta fuerza que literalmente destroza su espada. Esto es realmente problemático, porque ahora se queda sin el único arma en la que confiaba. Esquiva el tajo descendente del ogro mejorado y prioriza sacar su espada de repuesto. Sí, ese es el protagonista más inteligente que he visto en un tiempo. Llevar una segunda espada significa estar preparado. De todos modos, Grey está preocupado de que su hoja no aguante mucho. Para rescatarlo, su maestra lanza su espada de repuesto hacia él, dándole otra oportunidad de ganar. Con ambas espadas en mano, tiene mejores posibilidades de luchar, pero aún así, eso no será suficiente para matar a todos esos monstruos. Hay demasiada fricción en intentar llegar hasta el general ogro mientras derrota a sus subordinados. Confiando en sus habilidades, el hombre se desata completamente, liberando un tajo a super velocidad sobre sus enemigos. Su impulso hacia adelante se detiene cuando uno de los ogros intenta atacarlo. Por suerte, logra esquivarlo y bloquear rápidamente el ataque. La pelea lo está agotando, pero ha logrado un progreso considerable al enfrentarse a los monstruos frente a él.
El general Ogro, sintiéndose amenazado, decide liberar un segundo rugido monstruoso. Para horror de Grey, las criaturas fortalecidas acaban de recibir otro aumento de poder. El tipo no la está pasando bien, ya que ahora tiene que esforzarse aún más para lidiar con ellos. Grey se da cuenta de que el general Ogro es lo suficientemente inteligente como para ver a través de su estrategia. Ahora que sabe lo que el humano intenta hacer, el general sigue rugiendo para provocar a sus secuaces a pelear. Bloqueando uno de los golpes, Grey se abre paso entre los monstruos y se lanza hacia adelante. Una horda lo espera. En lugar de enfrentarse a todos, corta con precisión solo a los que están directamente en su camino, pero incluso eso lo deja con rasguños y heridas por todo el cuerpo. El baño de sangre lo está desgastando mientras lucha por avanzar entre la interminable lluvia de ataques. Al bajar la guardia, uno de los ogros lo embiste y lo inmoviliza. Las cosas se ven realmente mal para él, porque los ogros lo tienen justo donde querían. Por suerte, están tan enfurecidos que han perdido el sentido de cooperación. Uno de ellos corta a otro sin pensarlo. Grey comprende que su estrategia probablemente sea debilitar sus espadas. Mientras está perdido en sus pensamientos, un ogro gigantesco carga un poderoso puñetazo para aplastarle la cabeza. Es una situación de vida o muerte y no puede dejarse golpear, así que usa su espada para amortiguar el daño. Aún así, el impacto lo lanza al suelo con un golpe brutal. Al borde de la muerte, el hombre intenta levantarse en su estado destrozado. Esa es la definición de un tipo rudo. Con el ataque anterior destruyendo su espada de repuesto, ahora solo le queda una espada y docenas de ogros, además de su jefe. Una vez más, la situación no está a su favor. De hecho, es casi imposible salir de esta. A pesar de haber retrocedido en el tiempo, comprende perfectamente su situación. Grey simplemente no puede ganar, no contra tantos monstruos sedientos de sangre que lo están desgastando. Así que decide cambiar de estrategia. Le grita a su maestra que huya mientras él se convierte en el señuelo para su escape. Saria escucha esto y sonríe, negándose a tratarlo de esa manera. Ella sigue enfrentándose al ogro élite fortalecido, pero Grey no entiende por qué sigue tan decidida a pelear. Le asegura que huya, que pronto la alcanzará, pero Saria rechaza su sugerencia, revelando horrorizada que ha perdido la capacidad de correr. Sufrió un corte profundo en el muslo, reduciendo las esperanzas de Grey a cenizas. Esa opción ya está fuera de la mesa. No queda otro camino más que avanzar hacia la muerte. Blandiendo su espada con furia, piensa en la razón por la que retrocedió en el tiempo. A pesar de cargar con un propósito tan pesado, todo está a punto de terminar. Trágicamente, su última espada también se astilla y se rompe en pedazos, pero él se niega a aceptarlo. A pesar de haber perdido su arma, Grey se niega a considerar que este sea el fin de su vida. Si tan solo pudiera usar el poder del futuro, la habilidad aterradora que igualó al aniquilador y fue capaz de herirlo. Si pudiera usarla, aunque fuera por un momento, estos monstruos serían hechos pedazos. Con fuerza, recrea mentalmente aquella sensación, carga su espada rota y entra en un estado meditativo. Cuando vuelve a abrir los ojos, Grey ya no es el débil que era antes. Un solo tajo oscuro y ardiente eviscera a los ogros, reduciéndolos a cenizas con su espada negra llameante. Incluso Saria no entiende qué está pasando, pero parece que nuestro chico aún tiene el control, ya que incluso tras desatar sus poderes oscuros le dedica una sonrisa de alivio. En los siguientes segundos, Grey corta a cada criatura a la vista, incluyendo al general ogro. Ni siquiera su maestra puede comprender lo que acaba de ocurrir. Está demasiado ocupada concentrándose en el ogro élite frente a ella, pero ahora que el general ha muerto, las habilidades de fortalecimiento se desvanecen. Saria entiende que ahora puede matar fácilmente a la bestia, ya que ya no puede regenerarse. Usando una versión barata del Judgment Code N, corta a la criatura, declarando que el ogro élite no es nada sin su maestro. Finalmente han ganado. Ambos lograron enfrentarse a todas las probabilidades y salir victoriosos. A pesar de haber atravesado milagrosamente a toda una horda de ogros, Grey aún se disculpa por romper la espada de ella. Saria le dice que eso no es nada comparado con haberle salvado la vida. Recoge la espada y quiere confrontarlo por la técnica que usó al final, pero antes de poder terminar su frase, nuestro chico se desploma en el suelo, completamente inconsciente por los efectos secundarios, dejando a su maestra gritando su nombre con preocupación. La perspectiva cambia al interior de la mente de Grey. Él cuestiona su entorno y no ve nada más que una puerta encadenada flotando frente a él. Está confundido hasta que la puerta libera el mismo tipo de energía oscura que él usa con su habilidad. De repente, una realización lo golpea. Ese es su propio poder. Se pregunta qué pasaría si lograra abrir la puerta. Después de todo, podría obtener ese poder y hacerlo suyo. Decidido a intentarlo, avanza. Pero en el momento en que da su primer paso, una sensación mortal recorre su cuerpo, aterrorizándolo hasta lo más profundo de su alma. Y eso tras solo un paso.
Gray, paralizado por el miedo, retrocede de inmediato. No tiene todas las respuestas sobre el origen de su poder, pero una cosa ha quedado muy clara: si se atreve a usar su poder en su estado actual, morirá sin duda alguna. Y no es una afirmación ligera, porque la sensación es tan horrenda que lo hace llorar. Desde el vacío, una voz se cuela en su mente, elogiándolo por su decisión. Antes de poder procesarlo, despierta sobresaltado en su cama. Su maestra está junto a él, aliviada de verlo finalmente despierto. Preocupado, él pregunta dónde está. Ella le explica que lo llevó a la enfermería del pueblo lo más rápido que pudo. El tipo estuvo inconsciente durante 5 días completos y, sinceramente, es un alivio que el autor no haya puesto 3 días, como en todas las demás historias. De todos modos, ella temía por su vida, mientras Gray intenta asimilar el hecho de que necesitó casi una semana para recuperarse del peso de la técnica que usó. Incluso Saria reconoce que él fue más allá de sus límites en aquella batalla. Fue la definición de desafiar todas las probabilidades. Aún así, ella está preocupada por el estado de su cuerpo y le pregunta si puede moverse bien. Para probarlo, el chico intenta levantar el brazo, pero no puede hacer nada. Apenas puede moverlo después de gastar tanta energía. Con su condición actual, no hay forma de que pueda sostener una espada con una lesión así. Bueno, de hecho, ni siquiera podría aliviar tensiones, así que más le vale recuperarse rápido. Además, tiene un moretón en el brazo, secuela de la batalla. Saria se muestra preocupada al ver que no puede moverse bien, y Gray confirma que está indefenso. Incluso su maestra admite que su brazo no volverá a la normalidad pronto, revelando que cada hueso de su brazo fue hecho trizas. Esta revelación sorprende al chico, porque de manera extraña no siente dolor alguno. Eso se debe al tratamiento con una poción mágica que recibió. Gray queda boquiabierto, ya que esas pociones son increíblemente caras, y ella usó una en él. Saria le dice que no se preocupe, pues el jefe del pueblo personalmente se las otorgó como recompensa. El chico no puede creer lo que oye, ni siquiera conoce al jefe, y aún así recibió una poción a su costa. Saria lo llama denso por no entender la situación y se lo deja claro. Gray es oficialmente el salvador y héroe del pueblo. Antes de que pueda asimilarlo, el jefe del pueblo entra a saludarlo y agradecerle por todo lo que hizo. Para destacar su hazaña, le recuerda que un ogro general es tan poderoso que normalmente se necesita todo un pueblo para enfrentarlo. Esa clase de criatura amenazaba a su aldea y, aún así, un solo chico logró abrirse paso, derrotar al monstruo y asegurar la seguridad de todos. El jefe le expresa su gratitud, reconociendo que gracias a Gray y su maestra sus vidas ya no corren peligro. Gray intenta quitarse mérito, diciendo que exageran, pero el jefe insiste en que es él quien subestima su logro. Pensándolo bien, Gray reflexiona: tal vez el jefe tiene razón. En su vida anterior, este lugar fue destruido hasta los cimientos por los ogros. Esa es la magnitud de su hazaña. El jefe podría seguir elogiándolo, pero por ahora se enfoca en el próximo objetivo del chico: aprobar el examen de ingreso a la Academia de la Unión Mundial. Al recordarlo, Gray entra en pánico. Fue a matar monstruos en el nido apenas unas semanas antes del examen, y ahora solo le quedan 2 días para la fecha. Y llegar allí toma 3 días a pie. Su única opción es usar un caballo, pero está en bancarrota y no puede comprar uno, así que le ruega al jefe del pueblo que le preste uno. Por suerte, el líder ya esperaba esa petición, por lo que ya tenía preparado el mejor caballo para su viaje. Saria sonríe, revelando que incluso planeaban llevarlo dormido si no despertaba a tiempo. Gray sale de la enfermería y se encuentra con todo el pueblo animándolo, vitoreando su nombre y deseándole suerte en el examen. Le agradecen por todo lo que hizo e incluso le entregan una bolsa con dinero, resultado de las donaciones de todos los aldeanos, para que pueda pagar su examen y mantenerse en la academia. El chico se siente eternamente agradecido por tanto apoyo. Bromea diciendo que será muy vergonzoso si falla y tiene que regresar, pero Saria confía ciegamente en él. Los candidatos al examen no serían capaces de derrotar a un ogro general por sí solos. Aún así, Gray está preocupado por su brazo, que sigue dañado. Su maestra le dice que use el izquierdo mientras tanto. Aunque su brazo izquierdo funciona bien, él está más acostumbrado al derecho, pero Saria insiste en que, con su nivel de habilidad, eso no importará. Gray admite que el examen podría ser demasiado exigente y teme que su limitación le afecte, pero Saria le recuerda que los examinadores de la academia saben reconocer el talento y que sin duda lo seleccionarán. El chico monta su caballo mientras su maestra declara con confianza que va a aprobar. No hay otro resultado posible. Agradeciéndole por todo lo que ha hecho, él promete no fallar. Recordando cómo la aldea fue arrasada en su vida anterior, Gray se alegra de que esta vez la gente haya tenido una segunda oportunidad junto a él. Desde este momento, el mundo empieza a cambiar y él está decidido a influir en el futuro con su nuevo poder. En la siguiente escena, finalmente llega a su destino. Frente a él se alza la imponente Academia de la Unión Mundial. En la arena, el examinador anuncia la distribución de los boletos del examen. Todos los candidatos permanecerán en el lugar.
A juzgar por la multitud hay una gran cantidad de aspirantes, pero solo un pequeño grupo de 20 conseguirá un lugar en la clase. Todos discuten sobre el número cambiante de asientos cada año, ya que en algunos años la academia ha aceptado hasta 50 personas, mientras que en casos raros solo ha aceptado a una, así que al parecer las reglas de selección no son absolutas. De cualquier modo, la profesora Ariel toma el protagonismo y se adelanta. Se dirige a los examinados y explica que deben recoger el papel que se les presenta. Con un chasquido de sus dedos se abre un vórtice amarillo que libera energía mágica y hace aparecer automáticamente los boletos en las manos de cada aspirante. Nuestro protagonista recoge el suyo. Su número de examen es el 513, correspondiente al curso de esgrima. La profesora Ariel añade que el boleto contiene solo los detalles más importantes, pero que no hay de qué preocuparse, ya que el proceso es el mismo todos los años. También confirma que a la academia no le importa la edad, el género, la nacionalidad ni la clase social. En otras palabras, literalmente no les importa si eres un helicóptero de ataque o no, ni siquiera les interesa saber sus nombres. Los candidatos que logren aprobar serán quienes deban proporcionar más información, pero para el total de examinados allí presentes eso no importa. Ariel incluso confirma que está bien si usan un nombre falso, demostrando una vez más que a la academia no le interesa. Sin embargo, los problemas vuelven a buscar a nuestro chico, ya que vino sin su espada y, aún así, fue asignado al curso de esgrima. Esto le hace cuestionar la legitimidad del sistema. La profesora Ariel continúa diciendo entre risas que asignó los cursos a cada persona según su apariencia. Se supone que es una mujer perceptiva, pero resulta gracioso que un minuto antes hablara contra la discriminación y ahora diga algo así. Ariel aclara que puede corregir la asignación de cursos en caso de haberse equivocado. Incluso los examinados creen que es imposible asignar un curso solo con mirar, especialmente cuando son tantos. Sospechan fuertemente que la academia los investigó de antemano y así obtuvo esa información. También surge la posibilidad de que exista algún tipo de magia para leer la mente. La profesora Ariel no responde a sus preocupaciones, solo nota que nadie se está quejando de su curso asignado. Entonces decide revelar el horario de examen de cada uno. El detalle se imprime automáticamente en el boleto. Gray se pone nervioso al ver que su examen está programado para el primer día, sin dejarle tiempo para que su brazo sane. Ariel informa que el examen se realizará una sola vez y decidirá todo. Si un candidato llega tarde, la descalificación inmediata será el único resultado. También les recuerda que los horarios son estrictos y no se modificarán ni discutirán bajo ningún motivo. Es una mala noticia para Gray, que aún se está recuperando. Ruega para que su cuerpo haga un milagro y sane al día siguiente. Llega el día siguiente y, como era de esperarse, el pobre chico descubre que su brazo no se ha curado en absoluto. No le queda más opción que presentar el examen en ese estado. Llaman su número y con frustración se adelanta. Trata de calmarse para mantenerse optimista. Evalúa su brazo izquierdo, no parece tener problemas y puede mover el derecho si aplica suficiente fuerza. Su estrategia actual es observar con atención los movimientos del examinador y descubrir una estrategia ganadora a partir de eso. Observa un combate entre otro candidato y el examinador. El aspirante se lanza a atacar a ciegas, pero al final el examinador permanece impasible, esperando tranquilamente el siguiente movimiento. El candidato arrastra su espada para dar otro tajo, pero también falla. El golpe es bloqueado y no solo eso, el examinador desvía su hoja y lo lanza por los aires con un golpe final. Cuando el cuerpo del candidato cae al suelo, el examinador concluye el resultado del examen e instruye al aspirante a abandonar la arena. Podrías pensar que Gray ha descubierto algo, pero lo gracioso es que en realidad acepta resignado que está a punto de ser derrotado. Llaman su número para entrar en la arena. Gray reflexiona sobre sus posibilidades, consciente de que no puede vencer a un examinador que aplastó a un oponente más grande que él. Dentro del campo se le concede hacer el primer movimiento. Aún así, comprende perfectamente que la batalla será desigual. A pesar de eso, debe causar alguna impresión. El combate comienza con Gray lanzándose al ataque. Recuerda el consejo de su maestra, quien le dijo que debía usar todo su cuerpo para dar un tajo potente, en lugar de depender solo de los brazos. Canalizando ese consejo, piensa que la única forma de compensar la pérdida de fuerza en su brazo derecho es usar otros músculos. Así que lanza su primer golpe, el cual el examinador esquiva fácilmente. Aún así, Gray lucha por mantener su estilo habitual de combate, aunque trate de compensar su debilidad, sigue en gran desventaja. El examinador contraataca intentando derribarlo, pero para asombro de Gray, el movimiento de la espada parece demasiado lento, como si pudiera leer su trayectoria sin necesidad de apresurarse. Nuestro chico logra bloquear el ataque con éxito, aunque siente el peso del golpe. Al mismo tiempo, juzga que la técnica del examinador no es tan refinada como la de Saria, su maestra, así que si se concentra en las técnicas que aprendió de ella, tal vez logre encontrar una oportunidad y abrir una brecha.
Con esa estrategia en mente, Gray se lanza con toda su fuerza para abrumar al instructor y, sorprendentemente, el instructor comienza a retroceder. Su propia velocidad se vuelve su perdición. Gray empieza a sentirse confiado, dándose cuenta de que puede vencer a este examinador. Las palabras de su maestra vuelven a su mente mientras sus espadas chocan una vez más. Esta vez, Gray logra dominar completamente a su oponente y con un poderoso desvío al final. Listo para terminar la batalla con su nueva confianza, Gray continuó su asalto implacable, mientras el instructor hacía todo lo posible por recuperar el control del ritmo. Aunque nuestro chico había comprendido la técnica de su oponente, neutralizarla con una desventaja seguía siendo una tarea difícil. Aprovechó la diferencia de velocidad y lanzó una estocada recta, solo para que fuera desviada. La diferencia de poder bruto era simplemente demasiado grande. Romper la postura del instructor es más fácil decirlo que hacerlo con dos manos y mucho menos con una. Dicho esto, la agresividad de Gray estaba volviendo los movimientos del empollón cada vez más torpes. Sería un poco arriesgado, pero podía tentar a la suerte. Con un plan claro en mente, Gray dejó que el instructor lo empujara hasta el borde del escenario, exponiendo un enorme hueco en su defensa. Como era de esperar, el de las gafas cayó en la trampa y se abalanzó para dar el golpe final. El instructor cayó en el truco más viejo del libro, hizo un amplio y abierto golpe, tal como Gray había anticipado. El joven guerrero ajustó su postura y dejó que el golpe viniera. Nada revela mejor una apertura que un ataque imprudente y codicioso. Un movimiento grande y predecible era precisamente lo que necesitaba para aprovechar su ventaja de velocidad. En un instante alcanzó el flanco vulnerable del instructor. Por muy grande que fuera la diferencia de poder, no se puede defender un golpe feroz por la espalda. A milisegundos de clavar su espada para ganar, el árbitro intervino para señalar el final del combate. Gray se contuvo y bajó su hoja. El combate había terminado, pero se sintió demasiado corto. Con el límite de tiempo del examen agotado, el árbitro anunció el resultado de la pelea como un empate. El joven apretó los dientes con frustración, había fallado. Después de todo el esfuerzo que puso, no lo logró. Sostuvo su fiel espada con fuerza por un momento antes de relajar su agarre. Gray se alejó del escenario y aceptó el resultado con dignidad, dio lo mejor de sí. Si ni siquiera puede vencer a un instructor, lesionado o no, sus ambiciosas metas están más lejos de lo que pensaba. Viéndolo por el lado positivo, su brazo debería estar completamente curado para el próximo año, así que podría estar al 100% para volver a tomar el examen de ingreso. Fuera cual fuera el resultado, esta fue una experiencia valiosa, digna de gratitud. Ha pasado una semana desde que Gray estuvo a punto de ganar contra aquel tipo de las gafas. Hoy, el profesorado de la Academia de la Unión Mundial se reunió en la sala de conferencias 53 para discutir los resultados del examen de ingreso. El viejo de cabello blanco inició la reunión, permitiendo que sus colegas expresaran libremente sus opiniones sobre los aspirantes de este año. Inmediatamente la sala se llenó de quejas y gemidos. Este año habían ideado un método para que todos los profesores observaran los exámenes juntos. Fue bastante ineficiente y tedioso. Por supuesto, hubo algunos que apreciaron el formato. Después de todo, no podían darse el lujo de pasar por alto a un talento prometedor solo por la comodidad del personal docente. El viejo desvió la discusión del sistema de examen y la centró nuevamente en los estudiantes esperanzados. Comenzando con el curso de esgrima, invocó grabaciones mágicas de cada examinado para evaluar por última vez a quienes aprobaron. Naturalmente, aquellos que derrotaron al examinador pasaron. Los que no lograron hacerlo serían evaluados según las cualidades que mostraron y cómo resistieron durante esos 15 minutos de combate. Aparte de los que aplastaron al instructor, redujeron los candidatos destacados a los números 5, 217 y 753. Todos estuvieron de acuerdo en trazar la línea solo con esos tres. Si añadían más talentos inferiores, esos pobres chicos no podrían mantenerse al ritmo de las clases. Nadie se opuso, así que los candidatos aceptados para el curso de esgrima quedaron confirmados, o al menos así fue, hasta que una voz juguetona mencionó al candidato número 513, Gray Lee. Provenía nada menos que de la enigmática profesora pelirroja Ariel. Como mencionó un número desconocido, los otros profesores revisaron la grabación. Tuvieron que admitir que, con un segundo más, el joven probablemente habría ganado, pero dependió de montar trampas para vencer a un examinador. Tal vez la academia sería demasiado exigente para él. Aquellos con ojo entrenado para la esgrima podían ver su técnica sólida, su falta de poder y el claro desajuste desde el principio hasta el final. En conclusión, los profesores del curso de esgrima descartaron la idea de aceptar al candidato 513 en la academia. Mientras se burlaban de los defectos del chico, la profesora Ariel los miraba como si fueran unos completos idiotas. Todos en esa sala habían visto la grabación, y aún así ninguno notó lo que ella había visto. Si todos eran tan ciegos, quizá el formato del examen realmente era una pérdida de tiempo.
Al día siguiente de la deliberación final, los examinados fueron convocados nuevamente a la Plaza del Pueblo. Debían reunirse a las 11 de la mañana. La tensión era alta y todos esperaban obtener la ansiada aceptación. Por fin había llegado el momento. Un representante de la academia anunció en voz alta que 6 candidatos habían aprobado el curso de esgrima. Todos sostuvieron sus papeles y rezaron por ser uno de los 6. Los primeros llamados fueron los candidatos número 5 y 217. Inmediatamente sus papeles se incendiaron hasta desaparecer. Luego siguieron los números 432, 615, 753 y 925. Eso fue todo. De entre cientos, solo 6 fueron lo bastante hábiles como para ser aceptados en el instituto de entrenamiento más prestigioso del mundo. Gray había venido hoy con un poco de esperanza, solo para ser aplastado por la realidad de que quizá no era lo suficientemente bueno. Los candidatos aprobados fueron instruidos a cruzar el puente y completar el proceso de inscripción antes de que terminara el día. Los que pasaron estaban naturalmente emocionados y eufóricos por comenzar su vida como élites. Los que fracasaron bajaron la mirada con decepción, lamentando su fracaso. Con el curso de esgrima concluido, el representante sorprendió a todos al anunciar que un examinado había sido seleccionado por la admisión especial del Ojo Divino. Por supuesto, no era otro que el candidato número 513, Gray Lee. Su papel se quemó con un tono diferente al de los anteriores, una brillante llama azul que inevitablemente atrajo la atención de todos. Justo cuando pensaba que tendría que entrenar y rehabilitar su lesión durante otro año, a Gray le dieron un pase. Los demás candidatos rieron burlonamente al escucharlo del Ojo Divino. Gray no tenía idea de en qué se había metido. Era la primera vez que oía hablar de esa admisión. Casi todos la consideraban una farsa, una manera de meter a alguien indigno por la puerta trasera, un signo de la decadencia de la Academia de la Unión Mundial. Al oír los comentarios venenosos a su alrededor, a Gray no le gustó la idea de que lo llamaran estudiante enchufado. Se preguntó cómo lo habían elegido si no tenía ninguna conexión relevante. Su maestra no podía tener tanta influencia en la academia. Mientras los fracasados se burlaban del único admitido por el Ojo Divino, un viejo ermitaño calvo los regañó por faltar el respeto a una tradición centenaria. Para el ermitaño, esa admisión era una categoría honorable que había producido incontables héroes durante más de un siglo. Como era de esperar, los fracasados también se burlaron de él por estar anticuado. Claro, el Ojo Divino fue en su día el origen de héroes legendarios, pero ya no. Los candidatos recientes del Ojo Divino incluían a Amy White, Bella Albright, Lick Muller y Jacob Bloomfield. Todos tenían algo en común, eran vistos como completos fracasos, pero ya hemos oído esos nombres antes. En un futuro cercano, Amy White se convertirá en la Santa de la Espada, Bella Albright en la Gran Sabia y Jacob Bloomfield asumirá el título del Arquero Divino. Estos 3 alcanzarían la cima de su arte como la fuerza principal contra el Aniquilador, y ahora el nombre de Gray Lee será mencionado junto al de estas leyendas. Quienes aprobaron fueron recibidos y se les proporcionaron uniformes para que se cambiaran. La ceremonia de ingreso comenzaría pronto y los novatos debían reunirse en la plaza frente a la oficina principal. Gray se probó su nuevo atuendo y le quedaba perfecto. Su chaqueta negra, adornada con detalles dorados y el escudo de la academia, estaba impecable. Pasó de sentirse derrotado a sentirse elegante junto a sus compañeros. Cuando llegaron a la plaza, algunos de los novatos se mostraron confundidos. No había nada allí. La confusión se aclaró cuando un miembro del personal de la academia corrió hacia ellos con una expresión de disculpa. Explicó que había habido un pequeño retraso en la preparación de la ceremonia debido a un malentendido. Por suerte, no tardarían mucho en solucionarlo. Para hacerlo, los novatos debían retroceder un poco más para que pudieran colocar la estructura. Los novatos siguieron las instrucciones del empleado, observando con escepticismo. El señor del personal se arrodilló y comenzó a manipular el suelo. Tras un breve momento de preparación, tocó el piso y activó un enorme círculo mágico en un abrir y cerrar de ojos. De la nada, cientos de asientos dispuestos en forma de coliseo emergieron del círculo mágico. Los novatos estaban atónitos, nunca habían visto magia de tal escala. En cuestión de segundos, la plaza se transformó en una arena completa, con asientos y un escenario. El miembro del personal se disculpó nuevamente por el retraso y les indicó a los novatos que se sentaran donde quisieran. Aún conmocionados por la absurda demostración de magia, obedecieron. Algunos de los novatos más informados reconocieron el uso de magia de teletransportación para literalmente hacer aparecer una arena. Gray se sentó en silencio en la fila del medio. Supuso que esa era la forma de la academia de llevar a cabo una ceremonia de entrada grandiosa cerca del edificio principal. Básicamente estaban presumiendo el poder de la Academia de la Unión Mundial. Una vez que todos estuvieron sentados, algunos comentaron que el número de asientos era un poco excesivo. Solo había 30 asistentes, pero cientos de asientos. Bueno, eso era porque, como su nombre indica, la Academia de la Unión Mundial reúne a la élite de todo el mundo. Si miras al cielo, entenderás lo que eso realmente significa.
Docenas de aeronaves y carruajes de dragones volaban sobre sus cabezas, cubriendo el sol. Al mirar hacia arriba, Grey reconoció la aeronave mágica más grande como la Strato Queen. Había subido a esa bestia colosal cuando fue carne de cañón para el escuadrón de subyugación del Liquidador. Realmente hacía honor a su reputación. Sacar algo tan imponente para una simple ceremonia de entrada era solo otra forma de presumir ante los novatos. La Academia de la Unión Mundial ciertamente sabía cómo mostrar su poder. Una vez que todas las naves aterrizaron a salvo, los estudiantes que habían pasado el riguroso examen de ingreso en sus respectivas regiones del mundo descendieron. Tomaron los asientos restantes llenando las gradas. Con todos reunidos era hora de comenzar. El miembro del personal que había invocado la arena dio la señal para el inicio del resto de sus vidas. Después de todas las exhibiciones ostentosas de poder, la ceremonia de ingreso continuó con un breve discurso del director. Grey se sentía algo aburrido en su asiento, aunque estaba ingresando a la academia más prestigiosa del mundo. Toda la ceremonia le parecía solo otra asamblea tediosa. Luego, el director llamó a los mejores estudiantes de cada curso al podio. El chico sentado al lado de Grey se levantó. El rubio se llamaba Leonhardt, el mejor estudiante del curso de esgrima. Mientras descendía las escaleras con confianza, los rumores sobre su increíble hazaña, derrotar al examinador en un instante, comenzaron a extenderse. Algunos incluso decían que ese novato ya era tan hábil como cualquiera de los profesores en combate con espada. Leonhardt Appias parecía un espía asignado a formar una familia falsa con una asesina y una niña que podía leer mentes. Grey no estaba impresionado, solo un poco curioso. Antes de comenzar su discurso, Leonhardt confirmó que se le permitía hablar libremente desde el corazón. Una vez recibido el visto bueno, se giró hacia sus compañeros novatos con una mirada aguda. Abrió su discurso presentando una queja formal contra la academia. Primero, felicitó a sus compañeros que habían sido admitidos de la manera apropiada. Consideraba un gran honor estar entre los mejores de su generación. Leonhardt esperaba que todos se graduaran siendo personas capaces de hacer contribuciones significativas al mundo. Para ello, debían trabajar juntos. Esperaba con ansias el día en que él y sus compañeros se alzaran como orgullosos estudiantes de la prestigiosa Academia de la Unión Mundial. Dicho esto, señaló que había alguien entre ellos, alguien que no merecía estar en esa plaza. Dirigió esa acusación directamente a la profesora Ariel, quien supervisaba las admisiones especiales del Ojo Divino. Ella se sorprendió al ser increpada por un estudiante de primer año el primer día de clases. La profesora Ariel afirmó que cada estudiante presente había pasado el riguroso examen. Tal vez no todos eran tan dominantes como Leonhardt, pero habían demostrado que merecían estar allí. Curiosa y divertida, le preguntó al engreído novato por qué estaba ladrando como un perrito. Sin andarse con rodeos, Leonhardt mencionó al misterioso candidato admitido a través de un sistema obsoleto de ingreso alternativo. Como todos los demás, veía la admisión especial del Ojo Divino como una manera de colar a estudiantes poco calificados en la academia. Leonhardt rugió que el estudiante admitido por ese medio debía mostrarse, devolver el uniforme honorable y marcharse avergonzado. Sus palabras y su determinación parecían haber conmovido a los demás novatos. Mientras tanto, el aludido trataba de pasar desapercibido. Por suerte, aquel prodigio hostil no conocía el rostro de Grey. Si simplemente permanecía en silencio, no debería tener problemas, ¿cierto? La profesora Ariel tuvo que intervenir y romper la tensión, elogiando la energía de esa nueva generación. Negándose a retroceder, Leonhardt insistió en sus opiniones sobre aceptar estudiantes mediante un curso anticuado. Algo molesta ya con el rubio, la profesora Ariel le preguntó ominosamente si estaba seguro de poder derrotar al chico que ella había elegido para su curso. Leonhardt tuvo que retroceder unos pasos al sentir la presión de la enigmática profesora. Intentó responder, pero no pudo. Apretando los dientes y recomponiéndose, contestó con confianza que podría darle una paliza brutal a ese estudiante no calificado. Ariel ya esperaba una respuesta así. Le gustaban los chicos con actitud, así que propuso una apuesta. Pondría su propio trabajo en juego y el futuro de ese chico en la academia como parte del trato. A Grey no le gusta para nada el sonido de esa apuesta. Leonhardt preguntó si esa apuesta sería una simple pelea cuerpo a cuerpo con el chico de admisión especial, pero la profesora Ariel no haría algo tan aburrido y vulgar. Además, está segura de que si su chico se esfuerza al máximo, el pequeño Leon acabaría muerto en una zanja. Como educadora no puede poner en riesgo la vida de un estudiante prometedor. Sus palabras atravesaron el orgullo de Leonhardt como un cuchillo caliente en mantequilla. Si intentaba provocarlo para que aceptara una apuesta, sin duda lo consiguió. La profesora Ariel propuso que la apuesta fuera sobre la subyugación de monstruos, en lugar de una pelea directa. Así sería un poco más seguro para todos los involucrados. Además, sabe que Leonhardt sobresale más luchando contra monstruos que contra humanos. Los detalles eran simples. Ambos participantes deben matar a los monstruos que ella elija como objetivos. En cada ronda, el monstruo objetivo aumentará en fuerza. Quien se rinda primero y no logre subyugar al monstruo, pierde.
Si su chico pierde, ella se retirará gustosamente de su prestigioso puesto de profesora y expulsará a todos los estudiantes de admisión especial bajo su tutela. Pero si el pequeño león pierde, tendrá que hacer todo lo que ella le ordene. Estoy seguro de que muchos aceptarían ser esclavos de la profesora pelirroja en un abrir y cerrar de ojos. Antes de aceptar, Leonhardt preguntó cuál sería el primer monstruo objetivo. Aunque confía en poder manejar y eliminar a cualquier oponente, preferiría no verse envuelto en alguna locura. Tras pensarlo un poco, Ariel propuso el objetivo perfecto. Quiere la cabeza de un general ogro sobre su escritorio. Si eso es demasiado fácil para el pequeño león, con gusto aumentará la dificultad. Pero, basándose en la reacción del público, no hay necesidad. Mientras todos comentaban que su exigencia era exagerada, Gray intentaba entender por qué eligió específicamente a un general ogro, un monstruo que él ya había matado. Leon, por otro lado, golpeó el podio con el puño. Argumentó con vehemencia que un general ogro no es un monstruo que alguien pueda subyugar solo. Al verlo protestar, ella redujo la dificultad y fijó el plazo de un año entero. Aún así, el pequeño león se negó a participar. Alegó que si alguien pudiera matar por sí solo a un monstruo de nivel desastre con solo un año de entrenamiento, la gente no sufriría. Si iban a seguir con esa apuesta absurda, exigía un objetivo más realista. Entonces se le ocurrió que esa mujer astuta había elegido deliberadamente un monstruo imposible de vencer para que la apuesta terminara sin un ganador claro. Como siguió quejándose, la profesora Ariel cedió y añadió una cláusula más. Si resulta en empate, Leon gana. En otras palabras, si su chico no logra derrotar al general ogro en un año, ella renunciará y expulsará a todos sus estudiantes especiales. Con todas las condiciones a favor de Leon, si aún se negaba, quedaría como un cobarde. El Lloyd Forger de imitación no se dio cuenta de que lo estaban manipulando y que el resultado ya estaba decidido, pero fue arrastrado por el juego de la profesora, forzado a aceptar una apuesta aparentemente perfecta. Por si acaso, preguntó si contaría un general ogro herido o debilitado. Ni que decir tiene que el monstruo debe estar en su forma natural de combate. Para sellar el trato, el ojo bajo el monóculo de la profesora brilló mientras su magia formaba un contrato. Cada detalle quedó grabado en el contrato mágico. Todo lo que León debía hacer era firmarlo si estaba listo. Con toda la facultad y los nuevos estudiantes como testigos, firmó voluntariamente el documento arcano. Tras finalizar el trato, preguntó con duda si el chico admitido por la puerta trasera realmente podría ganar. La profesora Ariel no se molestó en responderle directamente. Los demás profesores solo observaron desde sus asientos, acostumbrados a las travesuras de la vieja pelirroja. Todos la ven como una maga pasada de su mejor época, aburrida y haciendo tonterías por diversión. En su asiento, Gray suspiró derrotado mientras la apuesta que decidiría su futuro se oficializaba fuera de su control. También notó que ella había redactado las condiciones para incluir al general ogro que él había matado dentro del plazo del contrato. La apuesta estaba decidida desde el principio. Ariel jugó con Leon y con todos los demás, y Gray fue el único que lo notó. Juega sucio, sí, pero tener a alguien así de tu lado es una gran ventaja. Después del fiasco de la apuesta, la ceremonia de ingreso terminó y los novatos fueron dirigidos a su primera clase, los fundamentos de la magia. El profesor a cargo comentó que era un poco sorprendente empezar las clases el mismo primer día, pero quería que sus alumnos se acostumbraran a ese ritmo. En esta academia no se puede desperdiciar ni un solo día. Hoy comenzarían con lo más básico de lo básico, el uso simple de la magia. Dentro del cuerpo humano hay una energía invisible llamada éter. Uno puede manipular los circuitos mágicos del cuerpo y acceder a cantidades incalculables de poder. Gray al principio temía no poder mantenerse al nivel de las clases, pero esta primera lección parecía manejable. Ya había escuchado las mismas explicaciones en el campo de entrenamiento de subyugación. Sin embargo, tuvo mala suerte con su asignación. De todas las clases introductorias de magia, terminó en la misma que Leonhardt Apias. Si la gente descubría que él era el odiado estudiante de admisión especial del Ojo Divino, podría olvidarse de tener paz. Mientras estaba distraído, el profesor lo notó y lo señaló por parecer aburrido durante la lección. Se sintió ofendido de que un novato apartara la vista a menos de 5 minutos de empezada la clase. Gray se disculpó de inmediato por su distracción, pero le pareció extraño que el profesor lo hubiera notado, a pesar de que estaba sentado hasta el fondo del aula. El profesor llevó la situación más lejos y le exigió una demostración al estudiante distraído. Si parecía aburrido en una clase introductoria, eso debía significar que podía usar magia básica, ¿no? Gray no era fácil de intimidar. Con respeto, insistió en que se especializaba en esgrima y pensó que no pasaría nada si no podía usar magia. El profesor le gritó que, incluso si uno usa una espada en combate real, necesita aprender lo básico para coordinarse con un mago aliado. Aprender los fundamentos de la magia y sentir cómo funciona es lo mínimo que debe hacer un espadachín.
En ese momento, Gray recordó haber escuchado lo mismo en el campo de entrenamiento. En ese caso, la lección de hoy probablemente terminaría con el mismo hechizo. Para confirmar, preguntó si la clase de hoy consistía en aprender la simple pero efectiva bala de éter. Como sabía el nombre, el profesor asumió que podía usarla. Gray agradeció a los dioses por el infierno que había pasado en el campamento. Ya que era una buena oportunidad para una demostración, el profesor decidió convertirla en un combate 1 contra 1 y llamó al mejor espadachín del año, León, al escenario. El rubio se levantó con gusto y saludó respetuosamente al profesor. Dijo que había sido entrenado en espada y magia antes de entrar a la escuela, así que podría ser un poco arriesgado que un novato normal se enfrentara a él. El profesor aseguró que sin importar la diferencia de habilidades, las balas de éter no son letales, así que no había razón para contenerse. Además, reveló que Gray era el estudiante del Ojo Divino de este año, sabiendo cuánto detestaba León al estudiante colado. Todos los alumnos giraron la cabeza hacia Gray, memorizando su rostro. Era una trampa desde el principio, ni siquiera pudo pasar su primer día sin ser expuesto por un maldito profesor. Ese viejo reveló su identidad con mala intención. Al escuchar que tenía la oportunidad de disparar literalmente una bala al tipo que odiaba, León aceptó encantado, decidido a mostrarle a un advenedizo lo que realmente significa la Academia de la Unión Mundial. Con las venas marcadas de furia, le exigió a Gray que bajara del escenario. No era así como debía ir su primer día. En el escenario se colocaron frente a frente mientras el profesor alborotador explicaba las reglas. Daría una señal y ambos dispararían balas de éter a su oponente. Gray solo había pasado unos pocos días aprendiendo magia básica en el campamento. Claro, el profesor dijo que las balas no eran letales, pero eso no significaba que no dolieran. En cuanto se dio la señal, Leonhardt reunió una gran cantidad de éter en sus manos, decidido a mostrar la diferencia entre un verdadero estudiante y un farsante. Acorralado y obligado a defenderse, Gray también reunió y manipuló su éter. Echando mano de todo su conocimiento previo en un intento desesperado, el aula entera quedó en silencio cuando vieron un enorme agujero negro amenazando con tragarse una diminuta bala. Tanto León como Gray se quedaron boquiabiertos, ninguno esperaba semejante cosa. Como era de esperarse, la diminuta bala de éter fue completamente consumida por el furioso agujero negro. El miedo de León era evidente en sus ojos, mientras el hechizo, claramente letal, se acercaba peligrosamente hacia él. Preso del pánico, el profesor levantó la mano e hizo todo lo posible para evitar el peor de los escenarios usando su propia magia. Una barrera dorada bloqueó el avance implacable de la anómala bala de éter. Logró amortiguar la mayor parte de la fuerza que impulsaba el ataque, pero fue un caso muy ajustado. Cometió el error de relajarse y la barrera dorada comenzó a mostrar grietas peligrosas bajo la presión. Finalmente, el agujero negro de la bala de éter alcanzó su límite y explotó, haciendo añicos la barrera mágica en 1.000.000 de pequeñas motas de luz. La explosión resultante sumió el aula en el caos. Los novatos cerraron los ojos y se prepararon para el impacto. En cuanto al objetivo, el joven León cayó de espaldas al suelo, gritando como si lo estuvieran matando. Al darse cuenta de su error, el profesor corrió de inmediato hacia la estrella en ascenso del curso de esgrima para asegurarse de que estuviera bien. León se reincorporó, se quitó el polvo y aseguró al profesor que estaba bien. Tras constatar el bienestar del rubio, el profesor dirigió su atención hacia quien casi había hecho volar todo el lugar. Si la barrera no hubiera amortiguado el impacto, esa anómala bala de éter podría haber matado a León y herido a muchos. Incluso entre los profesores veteranos de magia, nadie podía lanzar una bala de éter tan poderosa en la academia. El profesor deseaba desesperadamente saber qué había hecho el joven para producir un resultado tan destructivo. El propio Gray estaba confundido. Lo que acababa de desatar estaba claramente en otro nivel comparado con el débil rayo que había lanzado su oponente. ¿Podría ser que el hechizo que aprendió como parte del escuadrón de subyugación fuera distinto al que enseñan en la academia? Le preguntó al profesor si había cometido algún error, pero el anciano estaba bastante seguro de que lo que había lanzado era, sin duda, una bala de éter. La única diferencia evidente era la calidad del hechizo. Lo que Gray había usado para potenciar el hechizo no era éter normal. Ese tamaño y poder solo podían lograrse mediante el uso de éter supercomprimido. Ninguno de los novatos había oído hablar ni mucho menos entendido el término. El éter supercomprimido es algo que incluso los profesores experimentados tienen dificultades para producir y estudiar, y sin embargo, este controvertido estudiante lo usó con total naturalidad para reformar un hechizo básico. Nadie en la academia podía replicar eso. Ahora los estudiantes comenzaban a sentir respeto y un poco de miedo por el chico admitido a través del Ojo Divino. Incluso protestaron que Gray debería haberse inscrito en el curso de magia en su lugar. Según recordaba, todos los hechizos aprendidos por el escuadrón de subyugación eran exactamente como el que acababa de usar. Dentro del grupo, Gray era de los que no tenía aptitud para la magia.
Negándose a creer que estuviera usando algún tipo de éter potenciado, invocó otra bala de éter e insistió en que lograr algo así era posible para cualquiera con suficiente práctica. Para su sorpresa, el profesor simplemente se echó a reír como un loco. Gray no sabía qué hacer, así que se quedó allí, perplejo. El tono del profesor cambió por completo. Al comienzo de la clase había sido abiertamente hostil. Ahora intentaba reclutar al estudiante de admisión especial para el curso de magia. Gray rechazó respetuosamente la entusiasta invitación. Siempre le habían dicho que no tenía talento para la magia, así que no se veía dedicándose a eso ahora. El profesor consideró absurda esa negativa. Si un joven que puede producir éter supercomprimido mediante compresión carece de talento, entonces todos los demás deberían abandonar la magia. Incluso llegó a llamarlo un prodigio sin igual, aún para los estándares de la academia. Quien dijera que ese chico no tenía talento debía estar consumiendo alguna sustancia ilegal. Los novatos observaron la escena en silencio, vieron cómo el estricto profesor se transformaba en una persona completamente diferente, mientras intentaba desesperadamente convencer a Gray de pasarse al departamento de magia. Desde su perspectiva, sería una gran pérdida para el mundo si Gray no siguiera ese camino. De hecho, sería un crimen contra lo arcano. Ante tanto halago, el joven no pudo más que reírse de lo absurdo de la situación. Entonces recordó haber escuchado antes el término técnica de compresión de éter. Fue un día cualquiera en el campo de entrenamiento, cuando una de las heroínas daba una clase. Ella relató cómo, en el pasado, la gente no sabía que existía el OD, también conocido como fuerza vital. Debido a esa falta de conocimiento, era muy difícil lanzar magia adecuada. Había que comprimir continuamente el éter dentro del cuerpo para lograr el efecto deseado mediante un hechizo. Este método primitivo solo reunía una pequeña cantidad de OD. La conferencista Bella Albright, la gran sabia y futura maga más poderosa, se reía de lo rudimentaria que era la práctica mágica apenas una década atrás. Gray le preguntó al profesor si había oído hablar de OD. La pregunta dejó al viejo sin palabras. No estaba familiarizado con el término. A juzgar por esa reacción, parecía que el mundo aún no había descubierto ese concepto revolucionario de la magia en este punto del tiempo. Si ese era el caso, entonces lo básico que Gray aprendió en el escuadrón de subyugación podía considerarse conocimiento del futuro. Finalmente comprendió que debía tener cuidado de no revelar ese tipo de información. Por última vez rechazó la insistente oferta de cambiar de curso. Su verdadero amor era la espada, así que tendría que declinar. El profesor suspiró derrotado y aceptó a regañadientes la decisión del joven de seguir con las armas, pero le dejó una invitación abierta para cambiar de departamento cuando quisiera. Con un leve dolor de cabeza, el joven agradeció torpemente al animado anciano por la generosa oferta. Tras esa demostración, ambos participantes fueron enviados de vuelta a sus asientos. El profesor prometió no volver a regañar a Gray en clase. De hecho, no le importaría si el chico se iba si alguna vez se aburría. Creía que ese nivel de enseñanza era demasiado básico para un prodigio como él. Gray descendió las escaleras mientras recibía miradas hostiles. Ahora ascendía entre la reverencia del profesor y sus compañeros. Mientras tanto, su víctima seguía de pie sobre el escenario arruinado, sonrojado y sintiendo su corazón de león latir con fuerza por el señor Gray. No vio cómo se veía Leonhardt allá abajo, pero Gray ciertamente sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Después de la primera clase, recibió una nota personal de la profesora Ariel, pidiéndole que la visitara en su oficina después de las clases. Había sido convocado de repente. Sería problemático si el viejo profesor Carlos estuviera detrás de esa citación. Tras caminar unos minutos, finalmente encontró la puerta de la oficina que llevaba la marca del ojo divino. Pensaba golpear, pero la puerta se abrió suavemente, dejándolo entrar. Tomando la puerta sin cerrar como una invitación, Gray entró respetuosamente y saludó con cortesía. Antes de que pudiera terminar su frase, sintió una afilada hoja dirigirse hacia él desde un lado. Sus reflejos actuaron automáticamente. Desenvainó su espada para defenderse. El agarre fue algo poco ortodoxo, pero cumplió su función en el momento crítico. Logró desviar el ataque sorpresa y alejar a la atacante. Con la atacante repelida, Gray se dio cuenta de que había actuado puramente por instinto esta vez. Quiso confrontar a su agresora, pero solo era una joven de cabello azul que ni siquiera podía sostener bien la espada. Al mirarla más de cerca, Gray comprendió que conocía muy bien a esa chica. Aquella pequeña se convertiría en el futuro en un pilar inquebrantable de la humanidad y la esperanza. La atención de Gray se dirigió entonces al escritorio en la parte trasera de la oficina, y la mujer sentada en él elogió su rápida reacción. La profesora Ariel se alegró de confirmar que su intuición había sido acertada cuando evaluó al joven durante el examen de ingreso. Había otros dos hombres en la sala, colegas de Ariel, que todavía eran escépticos respecto al nuevo integrante del Ojo Divino. Evaluaron los movimientos de Bella como impecables, pero su espada había sido derribada de su mano con demasiada facilidad.
Al oír ese nombre, los recuerdos de su vida pasada como la gran sabia regresaron de golpe a Gray. ¿Quién habría pensado que aquella hechicera se vería tan sencilla en su juventud? Mientras tanto, Ariel fastidiaba a sus colegas para que admitieran que estaban equivocados, en lugar de inventar excusas. Al final, los otros profesores cedieron y le entregaron sus ganancias a su compañera adicta a las apuestas. Ellos habían observado el intercambio relámpago en la puerta y tuvieron que reconocer que Gray estaba allí por una razón. Confundido e incómodo, el joven preguntó qué estaba ocurriendo y por qué lo habían llamado. Ariel simplemente explicó que estaban apostando sobre si el chico nuevo podría defenderse o no de un ataque sorpresa de Bella. Gracias a eso, había ganado un buen dinero ese día. En señal de agradecimiento, le arrojó una parte de sus ganancias a su nuevo alumno. Él atrapó la moneda al vuelo y descubrió que era una brillante pieza de oro. Una sola moneda de oro era prácticamente una pequeña fortuna. Aunque admitieron haber perdido la apuesta, los otros profesores mencionaron un detalle evidente que habían pasado por alto durante el examen de ingreso. A partir del intercambio anterior, estaban seguros de que el joven había evitado deliberadamente usar su brazo dominante para defenderse. Era casi como si tratara de proteger un brazo inmóvil. La explicación más probable para ese comportamiento era una lesión. Pero, en lugar de ser una herida física visible que cualquier profesor podría notar, este chico sufría de un tipo de herida más profunda. Una simple lesión no haría que alguien se tensara tanto ante una emboscada desconocida. Gray se sorprendió de que los profesores hubieran deducido tantos detalles correctamente solo con verlo desenvainar su espada. Bueno, eran educadores en la institución más prestigiosa por una razón. Aunque fueron más lentos que Ariel en notarlo, aún así lograron hacerse una idea clara. Dicho eso, Ariel echó a sus colegas de la oficina ahora que ya tenía su dinero. Ellos habían dejado escapar una joya y ella no pensaba dejar ir a Gray. Por ahora, los profesores admitieron de buena gana que el chico tenía potencial, pero si esa herida no sanaba y seguía empeorando, Gray se quedaría como el tipo que no alcanzó el estándar de la academia, pero fue aceptado de todos modos. A Gray no le gustó para nada el tono amenazante con que ese profesor lo dijo. Cuando los escépticos se marcharon, solo quedaron Ariel y sus estudiantes dentro. Con los molestos fuera del camino, era momento de tratar el verdadero propósito de la reunión. Ella lo había llamado para hablar sobre magia. Tras servir un poco de té aromático, la profesora Ariel comentó lo que había oído sobre lo ocurrido en la clase del profesor Carlos. Lo supo por el propio hombre, quien había irrumpido furioso en su oficina exigiendo que el chico nuevo fuera transferido al curso de magia. Obviamente rechazó una petición tan absurda. Según su mirada analítica, Gray se convertiría en una bestia mucho más aterradora empuñando una espada que practicando magia. Al quitarse el monóculo para explicarse mejor, Gray se quedó atónito. La profesora Ariel no veía en él señales de un genio en compresión mágica, ni siquiera mostraba rastros de haber practicado magia a un nivel profundo. Gray se sintió algo incómodo al ser examinado y leído como un libro abierto con aquel ojo tan extraño. Sabiendo que mentir sería inútil, admitió que todo lo que ella había supuesto era correcto. Curiosa, ella le preguntó suavemente si estaría dispuesto a compartir el truco que usó para conjurar aquella bala de éter de agujero negro. Le prometió total discreción y una recompensa a cambio de esa valiosa información. Estaba especialmente interesada en ello por el bien de Bella. Mientras sorbía su té, Gray estuvo a punto de llamarla por su futuro título. La profesora Ariel calificó a la joven como una genio pura en teoría mágica, aunque sin los medios para materializar lo que podía teorizar. Por alguna razón desconocida, Bella no tenía la capacidad de usar compresión de éter y mucho menos la mítica supercompresión. Basándose en cierta información del futuro, Gray sabía que Bella Albright sería una genio tardía. Su falta de talento práctico debía ser la razón. Ariel había organizado esta reunión después de escuchar sobre la bala de éter supercomprimido que casi mata a León. Si existía una manera de usar éter supercomprimido sin la ineficiente compresión interna, sería un cambio revolucionario. La profesora Ariel estaba desesperada por una solución. No quería ver a una de sus chicas enviada con el profesor Bradley. Todo el mundo en el futuro conocería ese nombre maldito. Era imposible no saber de aquel infame desgraciado. Realizó incontables experimentos humanos independientes con el fin de avanzar su campo, asesinando a muchos en el proceso. Además, provocó desastres mágicos catastróficos que acabaron con decenas de miles de vidas. El profesor Bradley era el peor criminal mágico de la historia. En esta época, el demente asesino en masa aún no había sido capturado. Si Bella no lograba crear éter supercomprimido antes de fin de año, sería enviada al profesor para someterse a una cirugía de alto riesgo. Cualquiera con sentido común vería que eso era una pésima idea, y la profesora Ariel no podía estar más de acuerdo. Aunque la cirugía se presentaba como un método para mejorar las habilidades mágicas, no era más que experimentación humana sin garantías. Aún no se había hecho público, pero ya circulaban rumores sobre los crímenes inhumanos del lunático.
Algunas víctimas habían muerto, otras quedaron irremediablemente rotas. Bella intervino diciendo que, aunque era peligroso y aterrador, sería expulsada al final del año si no mostraba resultados. En realidad, la profesora Ariel preferiría que su alumna abandonara la magia y la academia antes de dejar que ese pervertido tocara su cuerpo. Gray reflexionó en silencio. Poseía teorías mágicas que aún no existían. Si compartía algo tan radical, la historia cambiaría por completo. Observó a la joven Bella apretando los puños con frustración y miedo. Gray recordó sus últimos momentos enfrentando al aniquilador. Aquella frustración, miedo y desesperanza le resultaban demasiado familiares. Había sido simple carne de cañón, entrenado para caer en un solo golpe. Un espectador impotente, mientras los héroes que debían salvar el mundo eran destrozados como carne fresca. Sabiendo lo que le esperaba si no hacía nada, ¿por qué no cambiar el curso de la historia? Ese infierno que la gente llamaba futuro merecía ser cambiado. Cuando terminó su té, había decidido intentar enseñarle a Bella todo lo que pudiera. Ella aprendería a usar éter supercomprimido en poco tiempo. Después de la reunión, los tres se dirigieron al Coliseo mientras el sol comenzaba a ponerse. Gray sacó el pizarrón y trató de articular lo mejor posible lo que recordaba de las lecciones del campo de entrenamiento. Después de exprimir todo lo que podía recordar, les pidió a las chicas que mantuvieran esa información en secreto. No habría problema de filtraciones, pues la profesora había preparado un contrato mágico de antemano. Quien rompiera el contrato moriría. Tras explicarles todo, Gray preguntó qué pensaban de la teoría. Solo con aprender el concepto de OD, la profesora Ariel quedó impresionada, pero el conocimiento mágico que reveló era aún más absurdo. Bella elogió su explicación por ser breve, pero bien organizada. Sentía que estaba escuchando una clase de magia de cientos de años en el futuro. Con solo oír y absorber aquella avalancha de información, la historia de la magia había avanzado un siglo en esa sala. Bella no dejaba de maravillarse de haber adelantado la magia 100 años, pero Gray había aprendido esos conceptos básicos de la propia hechicera adulta, apenas 10 años en el futuro. Era una muestra de su genialidad. Había tanta información que incluso la profesora Ariel no pudo juzgarla por completo, por lo que se apoyó en su pequeña prodigio mágica. Según los cálculos aproximados de Bella, había una buena probabilidad de que la teoría fuera correcta. Ninguno de los conceptos contradecía la teoría mágica vigente, pero la forma más rápida de comprobarlo era ponerla a prueba. Por eso estaban en el Coliseo. Si la teoría tenía fundamento, el hechizo que Bella improvisó debería funcionar. Con el bastón entre sus manos, confió en las enseñanzas de Gray y liberó todo su poder. Eso no sonaba nada bien. Si recordaba correctamente, se decía que la fuerza de Bella Albright era capaz de reducir una ciudad entera a cenizas en un instante. Era prácticamente un arma de destrucción masiva. Además, era conocida por no tener control adecuado sobre su inmenso poder mágico. Ese día debía de ser cuando él presenciaría aquella legendaria demostración de poder. Incluso Bella se sorprendió de lo que acababa de desatar. Una gigantesca llamarada abrasadora se disparó desde el centro del Coliseo hasta perderse en las nubes. Gray intentó advertirle sobre lo temerario de la idea, pero ya era demasiado tarde. El pilar de fuego se alzaba imponente con la joven maga en su base, sosteniendo un círculo mágico de apariencia majestuosa. Ese poder abrumador representaba la cúspide de la magia en su vida pasada. Si Bella no hubiera tomado el control del hechizo una fracción de segundo antes, él habría sido devorado por las llamas. Aquella fina manipulación elemental literalmente le salvó la vida. Ajena al miedo de los demás, Bella irradiaba alegría. Finalmente lo había logrado. Había cerrado la brecha entre su talento teórico y su destreza práctica. Esforzándose aún más, procedió a dominar el pilar llameante, moldeándolo en la forma de un dragón de fuego rugiente. Por primera vez en su vida, encontró que la magia podía ser divertida. Se dejó llevar por el momento y rápidamente agotó toda su energía. El fuego se extinguió y sintió de inmediato las consecuencias de su experimento cuando sus reservas de éter se secaron. Sus piernas cedieron y perdió el conocimiento. El bastón cayó al suelo y su cuerpo lo siguió. Preocupado, Gray corrió hacia la chica inconsciente mientras la profesora le pedía que se calmara. Ese colapso era un caso clásico de agotamiento de éter. Todo lo que Bella necesitaba era un poco de descanso y pronto volvería al 100%. Al oír eso, las preocupaciones de Gray se disiparon. Aún así, incluso Ariel quedó asombrada por la maravillosa demostración de talento mágico que la joven había mostrado. Podría ser la única persona capaz de ensamblar una magia de tal escala tras aprender un nuevo concepto. Mientras dormía profundamente, la maga murmuró que no era ella quien era increíble, sino la teoría. Gray le había dado la herramienta para crear fácilmente su propio éter super comprimido. Bueno, una herramienta que se suponía que desarrollaría en el futuro.
Ariel suspiró aliviada. Bella ya no necesitaba aquella cirugía sospechosa del criminal arcano. Ella misma maldeciría con gusto a Bradley. La profesora se alegró de ver que la joven maga había evitado un camino ruinoso. Estaba especialmente feliz de que no hubiera perdido el control de su magia mediante algún experimento no autorizado. Aunque las cirugías especiales de Bradley demostraban aumentar la potencia mágica de una persona, lo hacían a costa del control. El cómo funcionaban seguía siendo un misterio, pero era muy probable que aquel lunático hubiera encontrado una manera de romper por la fuerza el limitador de una persona. Ahora tenía sentido porque la hechicera del mundo anterior tenía fama de ser un arma de destrucción masiva fuera de control. En cualquier caso, el enorme progreso de hoy no habría sido posible sin la ayuda de Gray. Los términos de su contrato se habían cumplido. Era el turno de la profesora de cumplir con las obligaciones escritas en el papel mágico. Primero que nada, había prometido hacer algo con respecto a su brazo. Tenía un hechizo en su repertorio que podría servir. Extendiendo la mano, convocó incontables mariposas translúcidas hechas de éter puro. Volaron por toda la arena mientras ella tocaba suavemente la mano de su estudiante. Al entrar en contacto, el éter del área comenzó a arremolinarse y concentrarse en el punto de conexión. Durante unos segundos, Gray aceptó el toque sanador abiertamente. Luego intentó cerrar el puño de su mano herida y sintió una diferencia drástica en la comodidad comparada con antes. Por fin podía mover su mano dominante otra vez. Fue una mejora enorme. Animado, agradeció de todo corazón a la profesora por resolver uno de sus mayores problemas. Ni siquiera una poción curativa mágica había logrado sanar su misteriosa lesión, pero su toque ligero sí lo hizo. Ella se jactó de que su magia restauradora de nervios no debía compararse ni de lejos con las pociones curativas comunes. Antes de dejarse llevar, quiso asegurarse de que él realmente estuviera al 100%. Para probarlo, Gray debía intentar blandir una espada. Por primera vez en mucho tiempo, tomó el mango de su hoja con su mano dominante, desenvainó y lanzó un tajo casual. Inmediatamente notó algo alarmante, a pesar de la supuesta recuperación total de su brazo. Para confirmarlo, bajó su postura y siguió los movimientos de su estilo de esgrima para sentirlo mejor. Para su consternación, su brazo derecho no se movía con la misma fluidez de antes. La profesora Ariel esperaba que algo así ocurriera. Puede que haya reparado los nervios a la perfección, pero su magia no puede sanar las heridas del alma del joven. Al oírla mencionar el alma, Gray se mostró confundido. Aunque el conocimiento mágico actual no ha probado la existencia del alma humana, Ariel cree firmemente que sí existe. Después de todo, puede verla con su ojo especial. Bajo aquel brillante monóculo se esconde un ojo que todo lo ve, capaz de percibirlo todo. En ese momento podía ver el alma de Gray curándose lentamente con el paso del tiempo. Teorizó que, mientras no se exigiera demasiado, se recuperaría de manera natural. Él, inocentemente, preguntó si practicar su esgrima contaba como sobreesfuerzo. La profesora respondió que no, podía entrenar con normalidad. Más bien, le preguntó qué tipo de estilo de espada practicaba que podía dañar el alma de una persona tan gravemente. De todos modos, el concepto de un estilo de espada que usa el alma como combustible no era nuevo. De hecho, ella conocía a alguien con esa misma capacidad. Amy White era otra estudiante del curso especial de admisión del Ojo Divino. Supuso que debía de haber alguna conexión entre esos dos alumnos suyos. Gray se mostró conmocionado y confundido por la razón de tal sospecha. Aún no había conocido a la futura Santa de la Espada en esta línea temporal. Ariel asumió que Gray conocía a Amy por la forma en que blandía su espada. Daba la impresión de haber aprendido de esa fanática del filo. Luego, pensándolo mejor, notó algunas diferencias sutiles. Sentía que la persona que le enseñó a manejar la espada era una versión mucho más hábil de la joven Amy. Calculó que, en unos años, Amy alcanzaría el mismo nivel que el maestro de Gray, quien quiera que fuera. Su capacidad de deducción era realmente aterradora. Su ojo podía ver los detalles más finos y ella los interpretaba con maestría. Gray afirmó que había aprendido a manejar la espada en el dojo de su ciudad natal, lo cual técnicamente no era mentira. Por ahora necesitaba cambiar de tema o corría el riesgo de revelar sus secretos. Volviendo al tema de las almas dañadas y la esgrima, las técnicas ordinarias no podían conectar conceptos tan intangibles. Para empezar, ella sabía bien que Gray tenía un movimiento secreto capaz de derrotar a un general ogro, a un ejército entero y a todo lo que lo rodeara con un solo tajo. Ya había hecho su tarea. Gracias a la hazaña absurda de Gray, la apuesta que Ariel había hecho con el pequeño león durante la ceremonia de ingreso fue una victoria asegurada. A ella le mostraron algunos de los restos dejados en la escena y los encontró simplemente magníficos. Ni siquiera la magia de corte más sofisticada podía lograr tal nivel de precisión y letalidad. Ese poder misterioso dentro de Gray, fuera lo que fuera, fue lo que causó la herida en su alma. Ella podía verlo con sus ojos. Ariel podía mirar a través de su alma y vislumbrar el poder que se filtraba desde una puerta encadenada.
Al oír eso, Grace se volvió creyente. La puerta encadenada era la imagen que siempre volvía a su mente. No era algo que alguien pudiera adivinar al azar. Aquella mujer era realmente auténtica. Dicho esto, Ariel ya había visto un poder similar al de Grey antes. Aunque no era una copia exacta, compartían una esencia parecida. Curioso, él preguntó si existían otras personas con poderes tan misteriosos como los suyos. Ella conocía a uno que encajaba en la descripción, pero no estaba completamente segura de si era humano o no. La profesora Ariel lo llamó el Aniquilador, el mismo que trajo el fin del mundo. Basándose en su reacción, pudo notar que el chico había oído hablar de él de alguna manera. La mente de Grey daba vueltas. ¿Por qué se estaba mencionando al Aniquilador tan pronto en la línea temporal? La sensual profesora no esperaba que el joven estuviera familiarizado con un ser tan esotérico, pero, pensándolo bien, él conocía una especie de teoría mágica futurista, así que no era tan sorprendente. Grey se sintió un poco incómodo al recibir crédito por una teoría revolucionaria, cuando en realidad solo repitió lo que había aprendido del verdadero genio. Curiosa, Ariel lo presionó para saber cuánto sabía sobre el llamado Aniquilador. En realidad no sabía mucho, pero estaba seguro de que el Aniquilador representaba una amenaza extremadamente peligrosa para la humanidad. Esa criatura debía ser detenida antes de que lograra reunir más poder, algo que debía ser destruido sin importar el costo. Ariel consideró que su postura era un tanto extrema, pero estuvo de acuerdo en que el Aniquilador representaba cierto peligro. Aún así, Valiant Bradley parecía decidido a continuar con sus experimentos sobre el tema. Todo indicaba que el futuro cataclismo apocalíptico estaba, de algún modo, relacionado con el infame terrorista mágico. Según sabía Ariel, el Aniquilador era precisamente el ser que Valiant Bradley intentaba invocar. Esa fue una noticia nueva para Grey. Nadie le había contado jamás el origen del enemigo de la humanidad. Al pensarlo, recordó que en la línea temporal anterior, la Academia había servido como punto central de la historia. Los altos mandos actuaban como si supieran exactamente dónde aparecería el Aniquilador. Había una alta posibilidad de que la propia Academia de la Unión Mundial hubiera tenido algo que ver con su invocación desde el principio. La profesora y el reservado estudiante coincidieron en que aquel experimento tan temerario debía detenerse antes de que se saliera de control. Lamentablemente, quien dirigía los estudios era también un profesor titular. Ariel no tenía autoridad para detenerlo ni para clausurar sus experimentos. Ya había intentado presionar a los superiores para que intervinieran, pero simplemente no escuchaban. Además, no tenía permiso para divulgar más información a un simple estudiante. En resumen, a menos que llegaran órdenes desde arriba, nadie podía obligar a Valiant Bradley a detener su locura. Grey esperaba al menos obtener los nombres de los altos mandos de la academia, pero eso estaba fuera de discusión por ahora. Parecía que el liderazgo de la institución era más enredado de lo que había imaginado. Sin embargo, si lograba probar que el profesor Bradley era un criminal peligroso, tal vez tendrían suficiente evidencia para cambiar las cosas. En la línea temporal anterior, los experimentos ilegales de Valiant habían cobrado la vida de decenas de miles, y Grey sabía exactamente dónde ocurrirían esas atrocidades. No debería haber problema en compartir esa información con la profesora Ariel. Así podrían atrapar al maniático con las manos en la masa. Pero ella rechazó la idea de inmediato. Entrar en las instalaciones de investigación de un profesor sin permiso era considerado un crimen atroz. Tendrían que conseguir pruebas sólidas de otra forma, sin arriesgarse a terminar en prisión. Aún así, si Grey lograba entregar alguna prueba contundente, las cosas podrían cambiar. De lo contrario, no tenían más opción que dejar el asunto en pausa por el momento. Ariel era consciente de los posibles peligros, pero sus manos estaban atadas por la burocracia y la política académica. Era frustrante, pero comprensible. Más importante aún, ella quería profundizar en el tema del misterioso poder de Grey. Le insinuó que podría haber una manera de aprender a controlar esa arma letal. Había un profesor en la academia especializado en tratar con fuerzas desconocidas. El caso de Grey era el rompecabezas perfecto. Su nombre, profesor Heathcote Longfellow. Grey había escuchado ese nombre antes. Heathcote Longfellow era quien había entrenado a la mismísima Santa de la Espada, un personaje legendario. Ariel sabía que esa idea captaría el interés del joven. Prometió organizar una sesión privada de entrenamiento con el estoico profesor para el día siguiente. Grey aceptó agradecido la ayuda de Ariel. Después de todo, la razón principal por la que había ingresado a la academia era para dominar ese poder. No esperaba encontrar una pista tan sólida tan pronto. Las cosas finalmente parecían mejorar. Al día siguiente, Grey se encontró frente al severo profesor. Su primera lección privada con Heathcote Longfellow estaba por comenzar. Ariel ciertamente se había movido rápido. Grey esperaba un entrenamiento exhaustivo o lecciones teóricas intensas, pero el profesor Longfellow lo arrastró al bosque y ahora estaban corriendo en círculos. Aún dentro del perímetro de la academia se hallaban en medio de un denso bosque. Mientras intentaba descubrir el propósito de aquella carrera sin sentido, Longfellow lo reprendió por dejar que su mente divagara.
En lugar de pensar tonterías, debía aumentar el ritmo, debía correr y llevar su cuerpo hasta el límite absoluto. Longfellow creía que el poder del alma se despierta verdaderamente solo cuando cada gota de fuerza física ha sido consumida. Gray tenía prohibido tocar su espada hasta haber agotado hasta el último vestigio de su resistencia. El joven aún no veía el panorama completo, pero confiaba plenamente en los métodos de Heathcote. Aún así, mientras corría sin cesar, Valiant continuaba realizando experimentos inhumanos para invocar al árbitro del fin. Era difícil quitarse de la cabeza ese pensamiento inquietante. Gray cargaba con el peso de la visión del futuro, y eso lo ralentizaba. Sin embargo, siguió el régimen de entrenamiento durante toda una semana. Al séptimo día fue convocado para informar a la profesora Ariel. Gray se sintió un poco avergonzado al admitir que lo único que había hecho era correr sin fin y practicar un poco de espada al final, aunque debía reconocer que sentía una ligera mejora en su fuerza. Ariel no pudo contener una risa divertida. Conocía bien los métodos extraños de Heathcote. Con el informe concluido, un mensajero entró cortésmente en la oficina. Entregó una carta sellada dirigida a la profesora Ariel. Ella la abrió de inmediato y su expresión se fue torciendo poco a poco mientras leía. Al llegar al final, quedó petrificada en su asiento. Preocupado, Gray le preguntó qué sucedía. Sin decir palabra, ella le entregó la carta para que la leyera él mismo. Sería mejor así. Era una carta escrita por Valiant Bradley. El lunático había recibido el informe sobre el avance de Bella Albright con el éter supercomprimido. Insistía en que, aunque el resultado se asemejaba mucho, la joven maga no había alcanzado realmente el nivel que se le atribuía. Por tanto, se negaba a reconocer su nueva habilidad. En consecuencia, el contrato de cirugía seguía siendo válido y la operación se realizaría según lo programado. Era una carta absurda, escrita por un maestro del escándalo, una locura. Ariel estaba furiosa. Parecía que Valiant Bradley estaba decidido a poner sus manos sobre una cobaya de primera en la forma de Bella. Intentaba obligarla a someterse a un procedimiento completamente innecesario y peligroso. Lamentablemente, el maniático tenía todo el poder. El contrato mágico que Bella había firmado era a prueba de fallos. A menos que Bradley lo anulara voluntariamente, Bella debía elegir entre ser expulsada o entregar su cuerpo a un demente. Gray se negó a aceptar semejante basura. Ariel estuvo de acuerdo. Aquella carta encendió una chispa en ella para actuar sin preocuparse más por la burocracia, y necesitaba la ayuda de Gray. Quería saber la ubicación del laboratorio secreto de Bradley. Sería arriesgado, pero debía exponer a ese bastardo como un criminal para invalidar el contrato. Por fin estaba dispuesta a ensuciarse las manos. Eso era exactamente lo que Gray necesitaba. Con una sonrisa irónica, le preguntó por qué había cambiado de opinión si exponer a un colega sin pruebas sólidas era tan arriesgado. Bueno, ahora estaban más allá de los límites de la ley. Ariel estaba depositando su fe en Gray para proteger a otra de sus preciadas estudiantes. Desde el principio, su intuición le había dicho que esto pasaría, que Gray había estado diciendo la verdad todo el tiempo. Le tomó algo de tiempo y una carta absurdamente provocadora admitirlo, pero Ariel finalmente había despertado. Era hora de que Gray tomara la delantera, guiado por el conocimiento del futuro. Juntos sacarían a la luz los crímenes de aquel psicópata contra la humanidad. El espadachín oscuro regresaba. Por lo que él sabe, ese vil laboratorio está escondido en las montañas cerca del pueblo de Torruel. La profesora Ariel recuerda vagamente noticias de que a uno de los otros miembros del claustro se le había autorizado construir un laboratorio allí. Eso significa que esos experimentos ilegales e inhumanos han sido sancionados por la Academia. No hay mejor lugar para realizar investigaciones ilícitas que las montañas de Torruel. Prácticamente a nadie le importará si alguien se queda allí mucho tiempo. Encima de eso, los profesores de la Academia respetan la regla no escrita de no interferir en los proyectos de los demás. Pero, mientras puedan reunir alguna prueba que demuestre que se están cometiendo crímenes contra la humanidad, no deberían ser acusados de allanamiento. Mientras discutían el plan de ataque, Bella llamó a la puerta y Ariel la dejó entrar. Acababa de recibir una carta que contenía la espantosa noticia. Sus emociones estaban hechas un lío, con una abrumadora sensación de derrota. La profesora Ariel le arrebató la carta de la mano, asegurándole a Bella que ese embrollo se solucionaría de una manera u otra. Parecía que Ariel planeaba enfrentarse a Valiant Bradley por su cuenta, y Bella no lo permitiría. Con una sonrisa confiada, insistió en que podía derrotar a ese cabrón ella sola cualquier día de la semana. La joven, preocupada, dirigió a Gray una mirada suplicante para que interviniera, así que él dio un paso adelante y prometió acompañar a la profesora. Contagiada por su determinación, Bella también se ofreció a ir. No quería depender de los demás para solucionar su problema.
Ariel pensó que podía hacerlo por su cuenta. Les advirtió que Valiant era un profesor con experiencia. No solo eso, además es un lunático que no tiene respeto por la vida humana. Si atrapara a una estudiante inexperta intentando frustrar sus planes, no se puede saber qué haría. Como la adulta en la conversación, no podía arriesgar a esos chicos. Pero Gray vio en eso una razón más para que ir sola fuera peligroso. Afirmó que podría aprovechar el poder que usó para derrotar a un general ogro si fuera necesario. No sería un lastre. Además, si algo malo le ocurriera a Ariel, el programa Ojo Divino sin duda sería disuelto, expulsando efectivamente a Gray y a sus compañeros. Prefería tener voz sobre su futuro, la opción de decidir su propio destino. Al ver la determinación en sus ojos, Ariel no pudo decir que no. Dieron a entender que igual vendrían aunque ella se lo prohibiera. En ese caso, aceptó convertirlo en una misión de equipo con una condición. Pase lo que pase, deben priorizar ante todo su propia seguridad. Gray y Bella aceptaron la condición sin dudar. Tras ultimar algunas medidas de precaución, los tres se adentraron en las inquietantes lomas de las montañas de Torruel. Escondido y resguardado, ante sus ojos se desplegaba el extenso laboratorio privado de Valiant Bradley. Es difícil imaginar qué clase de horrores ocurren dentro de esas paredes imponentes. Una vez más, el objetivo principal de esta misión es reunir pruebas de actividad criminal, ni más ni menos. Con la rabia marcada en los ojos, Gray confirmó que estaban en el lugar correcto. Por otro lado, Bella sintió aprensión. No estaba segura de si realmente podrían lograrlo sin problemas. La profesora Ariel ya había hecho la tarea. Valiant Bradley debería estar ahora mismo en la conferencia de la Sociedad Mágica. El laboratorio debería estar libre de Valiant. Aún así, hay una buena probabilidad de que la puerta principal esté repleta de todo tipo de trampas. Para estar seguros, deberían reventar la pared lateral y hacerse su propia entrada. Entrar por la fuerza en un laboratorio autorizado por la academia ya es un delito de todos modos. No hay diferencias según el método que usen. Una vez más, Ariel dio a Bella la oportunidad de regresar si cambiaba de opinión. Aferrando su bastón con fuerza, Bella apartó todas sus dudas. Preguntó si la profesora realmente estaría dispuesta a llegar tan lejos por alguien como ella. Gray intervino y respondió que esta operación no era solo por ella. Detener los depravados planes de Valiant Bradley es por el bien del mundo. Si no hacen algo ahora, morirán incontables personas y todo el mundo sufrirá. La profesora Ariel encontró su razonamiento un tanto exagerado, pero admitió que esa bestia perversa debía ser detenida. Así que Bella debía relajarse y dejar de atormentarse. No es la única que necesita ser salvada. Con todo ese preámbulo fuera del camino, Ariel lideró la marcha, arrastrando a Bella mientras Gray corría a su lado a toda velocidad. Al llegar a la pared lateral del imponente laboratorio, ella activó con calma un hechizo ígneo. Varias llamaradas explosivas rasgaron el hormigón sin resistencia. La explosión resultante iluminó toda la montaña con una luz abrasadora. Hay que reconocerlo, la profesora sabe montar un espectáculo exagerado. Gray fue el primero en asomarse por la entrada recién abierta. Lo que vio dentro le erizó la piel. Ante sus ojos se extendía un pasillo largo y oscuro con incontables celdas alineadas a ambos lados. Dentro de esas celdas había personas demacradas, encadenadas y catatónicas por las torturas extensas. Algunas parecían muertas, otras les faltaban extremidades y sangraban por sus heridas infectadas abiertas. Sabían que encontrarían algo, pero no esperaban que fuera tan pronto. Ni siquiera hacía falta esforzarse por buscar pruebas incriminatorias. El grupo recorrió el largo pasillo. Cada reja estaba ocupada por víctimas de Valiant Bradley. Hasta el momento, Ariel había notado rastros de 14 hechizos prohibidos usados en los prisioneros. Ese hecho por sí solo debería condenar a Valiant por delitos graves. Ni siquiera es necesario mencionar la extensa lista de claras violaciones de derechos humanos cometidas en ese lugar. Eventualmente llegaron a una sala enorme en el centro del laboratorio. Los suelos estaban cubiertos de sangre vieja y fresca. En el centro se veía un ominoso círculo mágico. Parecía una especie de altar. El plan inicial era entrar, obtener pruebas concretas y salir, pero la amable y joven hechicera se sintió impulsada a rescatar a las personas atrapadas en ese infierno. Gray tuvo una inquietante premonición. No debían quedarse mucho tiempo en ese lugar. Una misión de rescate llevaría demasiado tiempo y Valiant podría volver. Antes de que pudieran idear su siguiente movimiento, una figura fantasmal emergió de la oscuridad. Caminó hacia el grupo con tranquilidad, como si paseara por su jardín privado. La profesora Ariel reconoció de inmediato al hombre que se aproximaba. Era el hombre, el mito, el insoportablemente feo y loco científico en persona, Valiant Bradley. El tipo cree que tiene aura. Gray desenvainó su espada al instante, listo para responder a lo que fuera que ese imbécil hiciera.
Valiant Bradley se jactó de que mandó un doble a la conferencia en su lugar. Después de todo, está al borde de un avance significativo en su experimento. Este hombre presumió de haber conseguido materiales extremadamente frescos para una ceremonia importante. Ya ven, le gusta usar a sus ratas humanas de laboratorio mientras todavía están frescas y respirando. Pero al ver a la profesora Ariel y a sus preciadas pupilas en la puerta de su casa, decidió cambiar de táctica y alterar el plan. Ariel se preocupó por sus estudiantes, Bella quedó paralizada por un terror gutural y Gray estaba listo para pelear en cualquier momento. El experimento de esa noche daría un resultado mucho mejor si los materiales empleados tuvieran más potencial mágico que una persona normal. Valiant no tiene idea de cómo se enteraron de su pequeño infierno en la Tierra, pero está seguro de que esos tres actuaron en secreto. Eso significa que no le contaron a nadie a dónde iban. Si de repente desaparecieran todos, ni un alma sabría dónde buscar. Cualquier cosa retorcida que Valiant tenga reservada para ellos no despertaría sospechas. Olvídense de los crímenes contra la humanidad. Denle la silla eléctrica a ese hombre por esa sonrisa espeluznantemente creepy. Por el tono de su discurso villanesco, es obvio que el profesor Valiant está ansioso por convertirlos en ratas de laboratorio que empujarían los límites de la magia misma, por un alto precio. Como ya habían visto todos sus trapos sucios, no podían ser dejados con vida. Bien podría aprovechar su potencial mágico al máximo. En medio de su grandilocuente monólogo, Valiant se encontró con una enorme bola de fuego que se dirigía hacia su cúpula. El hechizo explotó con un estruendo ardiente que iluminó la habitación reseca. Sorprendentemente, el ataque no vino de la profesora Ariel, provenía de la futura gran sabia en persona, Bella Albright. Al ver su expresión decidida, parecía que su miedo inicial había desaparecido. Lamentablemente, un ataque sorpresa de tal calibre no bastaría. Valiant se protegió con una barrera en el último segundo. Aún así, elogió el potencial y la magnífica determinación de la chica. Atribuyó el descubrimiento de un talento tan excepcional al ojo divino de Ariel. Nunca había prestado demasiada atención a las clases de admisiones especiales antes. Tal vez debería empezar a observar más de cerca a los otros reclutas de ese grupo tan controvertido. Sin embargo, un simple estudiante de academia intentando asesinar a un profesor jamás podría tener éxito. La brecha era demasiado grande. Deshaciéndose de todos sus miedos, Bella aceptó que era mejor mancharse las manos de sangre que morir sin intentarlo. Aún así, casi perdió su oportunidad. Preocupada por sus estudiantes, Ariel dio la orden de retirada. Ya tenían las pruebas y la academia debería poder encargarse del resto. El profesor Valiant no iba a dejarlos ir tan fácilmente. Antes de que pudieran dar un paso, una ardiente energía negra salió disparada del cetro del enloquecido profesor. Su objetivo principal era Bella. Ella se quedó paralizada, como un ciervo cegado por los faros. Ariel tuvo que moverse con rapidez para interceptar el ataque con su barrera radiante. Con la máxima concentración, reforzó la barrera mientras la energía oscura persistía. Valiant explicó con arrogancia que la magia defensiva era inútil contra la llama de la gula, uno de los frutos más preciados de su extensa investigación. El hechizo conjuraba una llama tan voraz que quemaba y devoraba la magia defensiva, convirtiéndola en combustible. En teoría era un hechizo perfecto e imparable. Su única desventaja era el uso necesario de un raro material biológico para poder lanzarlo. Tal como explicaba Valiant, la barrera de Ariel fue rápidamente desgarrada y consumida, haciendo que la llama de la gula creciera y se volviera aún más salvaje. Ariel intentó salvar la situación involucrando su ojo divino. Al recurrir a ese poder misterioso, logró ganar tiempo suficiente para erigir otra barrera. Cuando la primera capa cedió, la segunda soportó el embate de la magia prohibida sobrecargada. Como era de esperar, la segunda barrera de Ariel también fue corroída y absorbida por la llama en cuestión de segundos. Temiendo lo peor, lanzó una bolsa de memoria de hechizos a Bella y Gray. Pensó que si Heathcote veía la bolsa, sabría qué hacer. En lugar de tomar las pruebas y huir, Bella levantó una barrera propia. Ariel comenzó a entrar en pánico. Ya había aceptado que ese podría ser su final, pero no tenía por qué serlo también para sus estudiantes. Aún así, Bella no estaba dispuesta a abandonar a su profesora en medio de la batalla mientras todavía le quedara algo de energía. Ariel mencionó la promesa que habían hecho antes de la misión. Si algo salía mal, la supervivencia debía ser la prioridad. La magia de Valiant era claramente antinatural. Todo lo que Ariel podía hacer era ganar tiempo con sus debilitadas defensas. Mientras discutía con su alumna, la barrera finalmente se rompió. Ariel sintió el retroceso del hechizo fallido y Bella tomó el relevo. Su barrera translúcida igualó sorprendentemente el poder de la llama de la gula. Bella analizó el ataque de Valiant y dedujo que no era tan poderoso por sí mismo. Solo necesitaba un tipo de defensa mágica ligeramente distinta para contrarrestarlo. Al ver que su llama se detenía, Valiant casi se desmaya de la rabia. La teoría de contramagia de ese hechizo solo la conocían unos pocos elegidos. ¿Cómo podía una simple estudiante haberla descifrado?
Bella respondió con calma que alguien especial le había enseñado recientemente una nueva teoría. Gracias a eso, todos los hechizos se le volvían más fáciles de descifrar. Al borde de la locura, Valiant enloqueció por completo. Pensó que alguien de su círculo interno lo había traicionado y exigió saber el nombre del traidor. Bella, con la expresión más inocente del mundo, se negó a revelarlo. El hombre que le abrió los ojos al mundo de la magia no era más que un estudiante del curso de esgrima. Le había compartido algunas ideas locas sobre teoría mágica, y con el genio natural de Bella, encajar las piezas fue algo natural. Valiant cayó en una trampa de ira perfectamente ejecutada. Mira las venas de este hombre a punto de explotar. ¿Alguna vez te han provocado tanto que terminas sacando un cristal ensangrentado y sospechoso para potenciar aún más tu ataque? Al aplastar el cristal en su mano, las almas humanas atrapadas en él se liberaron para alimentar aún más la llama de la gula. En ese punto, el fuego parecía más una bestia consciente que un hechizo inanimado. Valiant podría estar cometiendo crímenes contra la magia y la humanidad, pero su hechizo se veía increíblemente genial. Aún así, Bella calculó que su barrera podría resistir un poco más. Teóricamente, podría mantener el enfrentamiento de forma indefinida, pero su reserva de maná no duraría mucho. En el mejor de los casos, quizá un minuto más. Con Bella completamente ocupada en defensa, Ariel tuvo que pasar al ataque. Usando su ojo divino, la pelirroja se concentró y al observar el flujo de magia, vio un punto donde las llamas eran más delgadas. Si lograba proyectar su maná fuera de la barrera, podría abrirse paso. Conjuró hilos cargados de maná que fluyeron a través de la sólida defensa de Bella. Desde su posición hasta la de Valiant, Ariel tenía un camino despejado para el golpe final. Por desgracia, sus hilos de maná eran demasiado débiles para atravesar las llamas de la gula. Se desvanecieron lentamente hasta extinguirse por completo. Valiant se rió de ese patético intento de contraataque. Según recordaba Gray, la magia ofensiva de la profesora Ariel era una de las más débiles entre el personal. Su especialidad estaba en otro ámbito. Con las propiedades de esa llama, su débil poder ofensivo fue devorado también. Tenían que encontrar una forma de terminar esto rápido. Bella empezaba a agotarse, su postura flaqueaba y su agarre temblaba. La barrera podría caer en cualquier momento. Por eso, Ariel había intentado hacerlos huir desde el principio. Con todas las opciones agotadas, era hora de que el protagonista principal, Gray, asumiera la carga. Bella no entendía cómo podía hacerle daño alguno a Valiant con una tormenta mágica tan poderosa entre su espada y el enemigo. Gray básicamente dijo, nah, voy a ganar. Ariel comprendió lo que planeaba y le advirtió que no usara su poder misterioso otra vez. Si lo hacía demasiado pronto, su brazo curativo podría quedar irrecuperable, o incluso podría matarlo. Aún así, morir solo era mejor que morir los tres, ¿no? Además, no había de qué preocuparse. El protagonista atravesó la llama de la gula, mostrando un destello rojo mortal que Valiant alcanzó a ver al otro lado. Lo último que vio el loco profesor fue el corte perfectamente impredecible de Gray, mezclado con salpicaduras de su propia sangre. Su cerebro todavía intentaba procesar qué demonios había pasado cuando su cabeza ya estaba separada limpiamente de su cuerpo. Así, el profesor Valiant Bradley fue ejecutado justamente por su larga lista de crímenes. Su ejecutor es el hombre que cambiará el curso de la historia. Bueno gente, esto es todo por el capítulo de hoy. Espero les haya gustado esta historia tanto como a mí. Gracias por llegar hasta acá. Ya saben, dejen un like, comenten y suscríbanse para traer la continuación. Y si quedaron con ganas de ver más de mi contenido, les recomiendo estos dos videos que aparecen en pantalla y que seguro no se han visto. Elijan el que quieran para que sigan disfrutando.